Que podemos comenzar. Primero, les agradezco mucho que estén acá en nombre personal y a título de GAE, que espero que todos ustedes ya conozcan la iniciativa de algunos profesores de aquí de la facultad que damos clase de gravitación y altas energías para crear un poco de sentido de comunidad y ayudarles a todos aquellos de ustedes que quieran orientarse hacia la gravitación y las altas energías, a que tengan un plan más o menos trazado y no estén tomando sus materias optativas de macramé perdiendo el tiempo. Como parte de GAE, por supuesto, están las charlas de divulgación, que muy creativamente hemos llamado Divulgae, porque somos gente muy sagaz y ponemos pendejos nombres muy creativos. Esta es la parte de Investigae y la parte de Divulgae. Y hoy nos toca la primera charla de Divulgae de este semestre, que como el nombre evidentemente indica, con toda la perspicacia con la que se lo pusimos, es una charla de divulgación. Y el plan de la charla, en realidad, son varios, pero la estructura es contarles pues, qué nos pasó, ¿no? O sea, qué hicimos nosotros para acabar aquí. Y cómo fue que, o sea, ya una vez que se asentó el polvo de la relatividad general, cómo es que nos llevó una secuencia de razonamientos más o menos acelerados en el transcurso de algunos muy pocos siglos, cómo es que acabamos haciendo relatividad general, cómo es que acabamos creyendo que la teoría de la gravitación se describe a través del lenguaje que tenemos de la relatividad general. Y una vez, después de haber dicho el cómo fue que, o sea, tal cual, pero qué nos pasó, vamos a ver pues, qué es lo que nos puede pasar ahora, ¿no? O sea, con un poco de reflexión, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿No? ¿En qué vamos a acabar? Por supuesto, la segunda parte, espero que dentro de algunos pocos años se estén carcajeando, acordándose, no mames, neto, creíamos que eso nos iba a pasar, porque si no sería muy aburrida la física. Entonces, bueno, iniciemos con la charla. Voy a hacer primero un repaso histórico fatal, porque la verdad es que la historia me interesa únicamente cuando vienen series en Netflix. Sí, pero un repaso histórico mal contado, prejuiciado por la perspectiva física. O sea, hay un montón de cosas en las cuales voy a ser poco preciso al respecto de la manera en la cual la gente reflexionaba en su momento. Pero lo que me interesa realmente es, una vez ya sentado el polvo, cómo fueron la secuencia de razonamientos. Entonces, primero, regresándonos a mucho tiempo antes, era una tibia tarde de verano en la Grecia antigua. Espero entiendan la referencia, y si no, vean más tele. Cuando todavía la gente estaba en la constante discusión al respecto de lo que ocurría en la Tierra, o sea, lo terrestre y lo celeste, que es por lo que pongo esa fotografía de allá, que están discutiendo. José Luis, ¿esos son Platón y quién? Están ahí discutiendo felizmente. O sea, cualquier duda que yo iba a tener de historia, acabo de ver afortunadamente que entró José Luis, porque ya tengo a quien preguntarle para no cagarla. Me decían que no existían libros en esa época, que eso es al parecer una pintura de viaje en el tiempo. Y él, sin embargo, está sujetando un libro. Pero bueno, justamente en aquellos entonces hablaban de lo terrestre y lo divino y bla, bla, había toda una división. Y la visión que se tenía de la gravedad pues era, por supuesto, distinta a la que tenemos ahorita. Esta pantalla introductoria inevitablemente tiene la manzana, porque la manzana se ha vuelto el ícono de la relatividad, de la gravitación en realidad, y a partir de Newton. Y tiene un poco de lo que voy a contar. O sea, nada, les voy a platicar marginalmente cómo es que empezamos siquiera a pensar que existía algo como gravedad, cómo es que pensamos que eso se podía unificar a lo largo del universo, a qué conclusiones nos llevó y más o menos para dónde creemos que podemos ir después. Muy bien, entonces para Aristóteles, en realidad las cosas, no había una fuerza de gravedad, había un deseo, una alegría por acercarse a la Tierra. Y las cosas se acomodaban dependiendo de su contenido de los 4 elementos. A mí me sorprende un poco, o sea, esta parte no me la creía yo porque, vaya, vivían en guerra esta gente y disparaban arcos, ¿no? Entonces a mí me sorprende que en serio estos sean los dibujos del movimiento de una flecha eran así. O sea, iban así derecho y luego caían de golpe, ¿no? No me sorprende que los hayan vapuleado en las guerras, o sea, en serio creían que no eran indefendibles. Por supuesto, esa era la perspectiva que tenían en aquel entonces, pero noten que ni siquiera hay el concepto de que hay alguna interacción.
simplemente es una cuestión aún filosófica, es cuando la filosofía y la física no se habían separado. ¿Cómo fue que continuamos en el camino a Newton? Recordarán todos ustedes de su kindergarten que aprendieron al respecto del sistema ptolomeico, de la forma en la cual estaba acomodado el universo, con la Tierra al centro, bla, bla, y que todas las cosas que eran mutantes, todas las cosas que cambiaban, estaban por debajo del plano celeste. O sea, explicar muchos de los fenómenos que se veían en el cielo era un desastre en consecuencia de eso. ¿Cómo fue que empezamos a cambiar de paradigma? Ocurrió que efectivamente las observaciones que se hacían de cómo se movían los planetas, que por supuesto tenían que estar en la parte en la cual los cambios ocurrían, la forma en la cual se movían los planetas, pues se tenía un cierto registro, ¿no? Y uno sabe que los planetas como que están bailando, ¿no? Se avanzan y regresan. Y se tenían diversas formas para explicar el por qué ocurría ese movimiento. En realidad habían dos modelos geométricos que describían casi lo mismo. Digo esto porque eventualmente con la geometría uno demuestra que el lugar geométrico que describen los dos modelos es el mismo. Se tenían dos modelos, que era uno de círculos excéntricos y otro de círculos concatenantes. El de círculos es muy fácil de visualizar, o sea, es nada más, son el tipo de cosas que deben de saber simplemente por cultura general, igual que, yo qué sé, del segundo apellido de Thalía. O sea, simplemente no va a ser de relevancia física, pero es importante el que sepan que alguna vez se explicó así. O sea, un círculo excéntrico es, pongo un círculo excéntrico, imagínense nada más, lo pongo fuera de su centro, pongo a girar a ese círculo alrededor de ese punto que está fuera de su centro, y luego pongo un planeta a girar en sentido inverso sobre el círculo ese. ¿Sí se están imaginando el carrusel de cosas que les estoy diciendo? Eso, justamente, si se fijan, dependiendo de qué tan rápido gire el uno y el otro, hace que con respecto al lugar en el cual lo clavé, el planeta, lo que se va viendo es que va describiendo unas especies de idas y vueltas. Se tenía ese y se tenía otro en el cual ponía yo un círculo y pongo un círculo concatenante. Quiere decir que sobre el círculo se mueve el centro de otro círculo y el planeta se movía alrededor del segundo círculo pequeñín. Lo pongo a moverse y fíjense que hace lo mismo, ¿no? Está como, bueno, el trazo geométrico eventualmente se pudo demostrar que era idéntico. Pero noten la diferencia importante. En uno de los dos, ya hay, por supuesto en el de círculos concatenantes, no hay ninguna noción de que nosotros también nos estamos moviendo. En el de círculos excéntricos sí lo hay, porque el círculo no está clavado en su centro, ¿no? Entonces es una perspectiva distinta. Las mediciones de la época eran incapaces de distinguir cuáles de los dos era, justo por lo mismo, porque eran la misma predicción. Pero más allá de eso, ni siquiera alcanzaban a notar esas mediciones, que ninguno de los dos estaba bien, que ninguno de los dos le pegaba en realidad al movimiento que seguían los planetas, o sea que había una pequeña diferencia. Fue por eso que fue increíblemente importante el que gente obsesa se pusiera a hacer mediciones increíblemente precisas. ¿Por qué? Porque aunque nos encante teorizar, si no tenemos primero la capacidad de producir un modelo que busque reproducir medidas increíblemente precisas, pues el modelo puede ser cualquier cosa. Esos dos modelos servían para la presión de la época. Entonces, requirió aumentar la capacidad, ni siquiera la capacidad de observación, el fanatismo, gente autista que se la pasara pegados a un astrolabio, que fuera lo único que le importara. O sea, así como ustedes de repente se pegan al Kinetic y no lo pinche sueltan hasta que no pasan el nivel, pues imagínense este brother pegado a su astrolabio, ¿no? Clavado hasta que no detecte cuál es la variación y así lo fueron trabajando. Entonces, las observaciones que fueron vitales, todos ustedes conocen la historia, son las de Copérnico, las de Tycho Brahe, y eventualmente, pues Galileo hace su propuestita, a la cual ya tuve el placer de ir a una presentación de un libro hace casi exactamente una semana, en la cual nos cuentan todos los mitos, así que aprovecho para hacer publicidad, busquen el libro, se llama Historias Galileanas, de verdad van a disfrutarlo, es una telenovela de Galileo, está toda madre. En fin, conocen ustedes la historia, pero la parte que es importante, o sea, por lo que lo voy a sacar a colación ahorita, es porque esas mediciones nos forzaron a mejorar el modelo geométrico que describía. Así construimos muchas veces la física. Hacemos unas mejores mediciones y entonces necesitamos un mejor modelo que lo describa. Y lo que se propuso fue un modelo. Aunque le llamamos leyes, porque ustedes ya las conocen, lo que se propuso fue un modelo. El modelo está dado por las tres así llamadas leyes de Kepler. Kepler encontró que todas estas mediciones, y aparte yo no me imagino que tenía en la cabeza este brother, o sea,
¿Han visto sus leyes? O sea, si ustedes ven los datos que tenían registrado con el astrolabio, etcétera, el imaginarse que en algún momento se le ocurrió a este brother decir que había una relación entre el cubo y el cuadrado del periodo y el radio medio, o sea, es lo primero que uno piensa, ¿no? O sea, yo me despierto por las mañanas y digo, seguro, güey. ¿No? O sea, porque aparte eran listas de números, o sea, no era un dibujo, ¿no? O sea, eran listas de números y en esas listas de números hizo grafiquitas, pues me imagino que fue probando potencias, ¿no? Para graficar, a ver en cuáles le salió una constante. En fin, saben las 3 leyes de Kepler y la parte que es muy importante de estas 3 leyes de Kepler, fíjense que las 3 leyes son descriptivas, no son una teoría. O sea, lo único que dicen es, lo que estoy viendo es que estas cosas así se mueven. ¿Cuál es el paso importante? El paso importante es, con estas 3 leyes de Kepler, hay una única ley de fuerza que se puede deducir que lleva a ellas. La primera ley de Kepler, que me dice que el movimiento es planar, que me dice que el movimiento es una elipse, etc. La primera ley de Kepler lo que me dice justamente es que la fuerza de interacción, primero el paso importante es, fíjense nada más el genio de Newton. El primer paso importante es suponer que ese movimiento de los planetas es debido a una fuerza. ¿De dónde viene? De que él justo está bien clarito en que si algo no se mueve en línea recta es porque hay una fuerza. Hasta propuso una ley al respecto, ¿no? Que en una de esas, y hasta se acuerdan ustedes, siendo generosos. Por supuesto, el buen movimiento que no es rectilíneo, y dice aquí hay una fuerza detrás. Y esa fuerza tiene que ser una fuerza de atracción. Y poniendo el modelo copernicano, poniendo al Sol en el centro de esa atracción, dice los planetas se tienen que mover en esas trayectorias en consecuencia de que hay una interacción. Vean cómo es él lo que da, son 2 pasos importantísimos. El paso de un modelo, que son una serie de leyes que nada más me dicen cómo se mueven los planetas, a una teoría en la cual explica el por qué se mueven en esas trayectorias. Ese paso es importante, pero el paso que es más escalofriante de esos 2 es que se le ocurra que esa misma fuerza, la misma fuerza que tiene que ver con cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, es la fuerza que nos mantiene pegados al planeta. Esa no es trivial. O sea, suponer que las 2 cosas, imagínense ustedes, como gente de aquella época, o sea, no se les ocurría ni leer. O sea, piensen en la época correcta. Lo cual supone que el haber pensado, el haber considerado esta unificación de fuerzas en distintas partes del universo y aquí, no es nada trivial. Una vez habiendo hecho eso, el punto era, ¿y cómo tiene que ser esta fuerza? El proceso que él sigue, desde luego, no es así, pero la versión moderna en la cual lo hacemos es dándonos cuenta de que la primera ley de Kepler, justamente al decirnos que se mueven en una elipse, es decir, se mantienen en un plano, eso lo que me dice es que la fuerza tiene que provenir del Sol y que no puede tener ninguna componente perpendicular a la velocidad misma del planeta. La segunda es clave porque justamente lo que me dice es la versión en diferencias finitas de la conservación del momento angular. El barrido de áreas iguales en tiempos iguales, lo que me dice es que el momento angular del planeta al girar alrededor del Sol se conserva. Y eso sabemos que solo ocurre cuando la fuerza es radial. Entonces dice, la fuerza no solamente no puede tener una componente perpendicular al plano de movimiento, porque si no lo sacaría de ahí, sino que además de eso, tiene que ser estrictamente radial para que se conserve el momento angular. Hasta ahí, fíjense que ya va la mitad de la ley de la gravitación universal. Y lo siguiente es, ok, ¿y ahora cómo me calculo qué tan intensa es? Con la relación entre periodo y radio. Y de lo que se da cuenta es de que la fuerza tiene que ir como 1 entre r cuadrado para que se relacionen el periodo y el radio de la manera en la cual lo indica la tercera ley de Kepler. La ley de gravitación universal de Newton es ya una propuesta teórica de cómo interactúan los cuerpos masivos. Fíjense que es una cosa impresionantemente importante. Es el decir, yo tengo los cuerpos masivos y se atraen entre ellos con esta ley. La dependencia geométrica está dada todita por la ley de Kepler. El hecho de que sea proporcional a la masa es para que, no importe qué tan masivo sea el planeta, sigue trazando la misma curva. Entonces, ese gran paso que da Newton, por supuesto, es el nacimiento de la gravitación. Es el nacimiento de la gravitación como una teoría de interacción entre cuerpos. Entonces, esto fue justo lo que nos lleva a la gravitación universal.
Y por supuesto todos los cálculos en el sistema solar funcionan de maravilla. Recuerden ustedes que para este momento, hasta antes de eso, Galileo, por supuesto, también había dicho que todos los cuerpos caían, bueno, voy a decirlo así, no había dicho que todos los cuerpos caían con la misma velocidad sobre la Tierra. O sea, todos le achacamos eso a Galileo y al parecer no es cierto, y lo único que dijo es que eso pasaría y que si el vacío no existía y que si había una aberración contra el vacío. En fin, hay toda una historia detrás. Pero lo que nos contó Cantinflas Show es que sí lo dijo. Entonces, al menos de alguna forma estaba permeada por ahí la información de que las cosas caían con una misma velocidad. Como decían, Galileo era, o sea, como decía José Luis hace poco, Galileo era increíblemente celoso de sus resultados. ¿Ustedes se lo imaginan haciendo sus experimentos en público para que todo el mundo vea qué es lo que está haciendo? O sea, desde luego no. El brother seguro se encerró tras 3 puertas para hacer sus pinches experimentos para que nadie le robara el resultado, para lo mezquino que era el brother este. Aún así, estaba esta concepción. Fíjense cómo se hace eso compatible con lo que está diciendo Newton. Si yo tiro, lo que él dice es, yo tiro una piedrita, ¿no? Es una piedrita de mármol, pues porque es barato ahí en Italia, ¿no? Es más barato que tirar piedras de aquí de la calle. Entonces tiro una piedrita de mármol, cae con una cierta velocidad. Tiro ahora una piedra 20 veces más grande, cae con la misma velocidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ahora agarro yo y tomo una piedra del tamaño de la Facultad de Ciencias y la tiro sobre el planeta Tierra? Digo, para empezar que la pueda levantar, ¿no? Pero ya imagínense que la levanté, la tiro. ¿Cae con la misma velocidad? Ok, agarro algo más grande, del tamaño de Coyoacán, y lo tiro sobre la Tierra. ¿Cae con la misma velocidad? Ahora agarro y tiro algo del tamaño de Júpiter y lo tiro sobre la Tierra. ¿Cae con la misma velocidad? La marrana ya torció el rabo, ¿no? Porque ahora ya no sé si estoy tirando a Júpiter sobre la Tierra o a la Tierra sobre de Júpiter. Claramente, esta cosa de que todas las cosas caen con la misma velocidad, eso no es cierto. Eso no es cierto porque estoy partiendo del principio de que la Tierra no se mueve, de que la Tierra está quieta, de que lo otro está cayendo sobre la Tierra únicamente. Ok, ¿cómo hacemos entonces compatible lo que dice Newton con la observación de Galileo y con el hecho de que es el mismo tipo de atracción? Porque ahora cabe la posibilidad de que Júpiter caiga sobre la Tierra. Noten ustedes que es una excelente aproximación en tanto la Tierra sea mucho más grande que el objeto que estoy tirando sobre de él, porque entonces la aceleración es únicamente del otro objeto sobre la Tierra. Y si uno se hace el calculito, rápidamente se da cuenta que sí, o sea, para todo fin práctico, las cosas van a caer con la misma velocidad, dentro de un cierto, el rango de masas que podía levantar Galileo. Entonces, efectivamente queda la ley de gravitación universal como una conclusión inevitable. O sea, la primera pregunta es, ¿qué nos llevó a la ley de gravitación universal de Newton? La observación. De forma inevitable concluimos que tenía que haber una fuerza radial que fuera como 1 entre el radio al cuadrado. No hay forma, o sea, de las observaciones de cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, no nos quedamos con ninguna alternativa más que así sea la fuerza de interacción entre esos dos cuerpos. Tiene que ser proporcional a la masa, ¿por qué? Porque de otra forma la aceleración que yo le genero dependería de su masa, en el límite galileano. Si ven ustedes que si no es proporcional, si no es justamente proporcional a la masa, no todas las cosas caerían aproximadamente con la misma velocidad en la Tierra. ¿Todo el mundo está viendo lo que digo? Si fuera proporcional a la masa al cuadrado, fíjense que caerían más rápido las cosas más masivas. Si fuera proporcional a la raíz cuadrada de la masa, caerían más lento. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque la aceleración justamente va regida, la masa es la constante de proporcionalidad entre esas dos cosas, para la segunda ley de Newton. Bien, entonces, ¿cómo llegamos primero? ¿Cómo empezamos? ¿De las cavernas hasta Newton? Pues porque empezamos a medir cada vez mejor. Y con esas mejores mediciones nos fue inevitable el concluir que los cuerpos se atraían con una fuerza radial que decrecía como 1 entre el radio al cuadrado y era proporcional al producto de las masas. Esto, insisto, esto es un recuerdo de su primaria, de cómo es que se los platicaron desde la primaria, en cómo es que se deduce inevitablemente esa ley. Todo. O sea, ven que no fue una cosa de así decidimos hacerlo, las observaciones nos orillaron. La historia, este arbolito que tengo acá, es el arbolito que está ahí en Cambridge, donde se supone que Newton estaba sentado debajo de él cuando le cayó la manzana. Y supongo que todos ustedes están al tanto de que esa historia es una leyenda. Yo he escuchado más de una versión por más de una persona en la cual confío mucho. De las que más me gusta, y más conociendo la historia de Newton,
es que se inventó esa historia para demostrarle a Lipschitz que él se le había ocurrido la ley de gravitación antes que a él. Entonces, a mí si estaba yo en el árbol, güey, te estoy diciendo, mira. ¿No? Entonces, justo cuando estaba en la discusión, dijo, ahí ¿es ese árbol? Ahí estaba yo, güey. La neta, esa, si no es cierta, por lo menos me gusta. Entonces, lo de la manzanita, que de hecho ayer coincidentemente un muy buen amigo me regaló una manzana con mi nombre, tiene un grabador láser y ya no encuentra qué más grabar. Entonces, o sea, si uno se distrae y va de visita a su casa, sale con un tatuaje acá con el pinche láser. Se encontró una manzana y le puso el nombre de varios de sus cuates y me regaló una manzana, lo cual me encanta porque siendo el ícono la manzana de la gravitación, la neta es que me fascinó. Como quedó, tristemente se va a echar a perder la manzana, pero como muchas otras teorías de la gravitación. Entonces, bueno, así es como llegamos hasta Newton. ¿Qué nos pasa después? ¿Qué pasa después de esto? Pues resulta que en una cosa que parecería originalmente desconexa, la teoría electromagnética, o sea, ya dejamos a Newton de lado, permítanme por un momento entonces hablar de otra cosa. En la teoría del electromagnetismo surge el hecho de que de las ecuaciones de Maxwell, que dicho sea de paso son otro gran logro del intelecto humano, en las ecuaciones, directamente de las ecuaciones de Maxwell que se comprobaron experimentalmente una y otra vez, de las ecuaciones salía una ecuación de onda. Yo utilizo esas ecuaciones, las manipulo un poco y me sale que hay una onda que se propaga con una cierta velocidad. De las ecuaciones directamente sale así. Una onda que se propaga con una velocidad fija. A toda madre. O sea, hasta ahí no suena como que eso sea un problema, ¿no? Tengo unas ecuaciones, me dicen que hay una onda que se propaga a una velocidad. ¿Cuál es el problema con estas ecuaciones, con esa solución? Que las ecuaciones no hacen referencia alguna a un medio. Es decir, esa velocidad de propagación, las ecuaciones no tienen un contenido en el cual me digan con respecto a quién es esa velocidad. Y entonces surge la pregunta inevitable de, ¿y con respecto a qué? O sea, a ver, tengo unas ecuaciones que me dicen, imagínense que yo calculo, ¿con qué velocidad te mueves? Así ahorita, sacamos una cosa, ¿con qué velocidad te mueves? 5 metros por segundo. ¿Con respecto a qué? Ya te dije, güey. 5 metros por segundo. ¿Pero con respecto a quién? 5 metros por segundo. Digo, ya sé que fumaste mucho, cabrón, pero a ver, ¿con respecto a quién? Bueno, las ecuaciones de Maxwell no proponen una respuesta para eso. Por supuesto, la primera. Entonces, si ven ustedes que pone un problema. O sea, si algo me está diciendo, yo me muevo a esta velocidad, se acabó, y no te voy a decir con respecto a quién, es un problema, porque la concepción que teníamos de la mecánica hasta ese momento es que la velocidad era relativa a algo. ¿No es cierto? No es una velocidad absoluta, depende de cómo yo me vaya moviendo. Por supuesto, la primera propuesta fue, no, lo que pasa es que estas ecuaciones sirven en una cosa, pues, o sea, mira, es bien rara, ¿no? Imagínense, de verdad, imagínense la gente de la época. Es un rollo bien raro, güey, porque es bien ligero, güey. O sea, yo me puedo mover en él así, como no pasa nada, pero es bien pinche duro, güey. Porque, por supuesto, ustedes se acuerdan, ¿qué tan rápido se mueve el sonido en el aire? ¿Qué tan rápido se mueve en un líquido? ¿Qué tan rápido se mueve en un sólido? Entre más compacto es la sustancia en la cual me estoy propagando, más rápido me muevo. ¿No es cierto? La velocidad que salía para estas ondas era enorme, es la velocidad de la luz. Entonces, por supuesto, tiene que ser como el medio. O sea, no puede ser gas, no puede ser líquido, no puede ser sólido. Tiene que ser algo bien cabrón de condensado, ¿no? Pero por el otro lado tiene que ser bien ligero, güey, porque ¿alguna vez lo han notado? Si ustedes caminan de un lado para el otro y no sienten que están atravesando un sólido, ¿no? Necesitamos una melcocha que tenga la doble propiedad de, por un lado, ser increíblemente condensada para que la velocidad de propagación en esa melcocha sea vuelta a la madre, y por el otro lado, tiene que ser increíblemente ligera para que yo la pueda atravesar como si no me costara nada. No, miren, nada más noten con qué tranquilidad me muevo. No, pues entonces, o sea, eso era la época de, no, es que nosotros pensamos en cosas bien acá, güey. No, o sea, justo esa era la comunidad científica diciendo, no, es que tú no lo entenderías, güey. O sea, es un objeto... Es un objeto bien acá, o sea, es una cosa, mira, es tan misteriosa, güey, que es como etérea, güey, o sea, le vamos a llamar éter, ¿no? Porque está bien etérea, güey. El nombre de éter justamente venía porque eran dos propiedades que parecían, a todo nuestro juicio, absolutamente incompatibles, pero cubrían a la totalidad del universo y por lo mismo la luz se propagaba en ese éter. Y la velocidad entonces se dijo es con respecto a ese medio. Por supuesto, vieron experimentos de ida y de vuelta para demostrar, o sea, los experimentos originalmente era para demostrar que existía el éter. Y a pesar de que intentaron reforzadamente deducir que existía el éter, no lo lograron.
Medición tras medición comprobaron que no, que era incompatible con la visión de un éter. Esto es un poco una exageración porque todavía hay gente aferrada a demostrar, o sea, se puede reformular la matemática para volver a hacer ver que sí, el éter funciona, si consideramos, pero cada vez que sale una cosa nueva hay que agregarle una nueva propiedad para conseguir también abarcar eso. Por simplicidad, por la navaja de Occam, por supuesto nos decantamos hacia que no existía el éter y que esta velocidad de la luz era la velocidad de la luz en el vacío, pero ahí les va. O sea, si lo otro estaba raro, ahora imagínense, les pregunto, ¿con qué velocidad te mueves? 5 metros por segundo. ¿Con respecto a quién? Con respecto al que sea, güey. O sea, piensen, si no se lo está diciendo alguien a quien algún respeto le tienen, lo que piensan es, ¿sabes qué, güey? Ya que se te baje, regreso a hablar contigo, cabrón. ¿No? O sea, porque esto me suena a algo que me cuentan aquí en el pulpo, ¿no? O sea, y esa velocidad con respecto... Es con respecto a quien sea, papá, y mañana vemos, ¿no, güey? La respuesta de con respecto a quien sea es completamente ilógica. A ver, yo me muevo a 5 metros por segundo para allá. Si alguien se mueve a 4, no puede ser que me siga moviendo yo a 5 metros por segundo con respecto a ese güey. O sea, casi me está alcanzando, ¿no? Eso solo ocurre para el coyote Willy. La propuesta entonces era que esa velocidad era la misma para todo el mundo. Por la suma de velocidades que nosotros conocíamos clásicamente, eso no había forma de que funcionara. Y de lo que se dan cuenta en ese momento, entre holandeses, entre Lorentz, entre un montón, es que la manera de corregir eso es que el tiempo no sea absoluto. Es decir, que no solamente hay que modificar, la relatividad de velocidades, la suma de velocidades, ya no ocurre como en la relatividad galileana. Hay que modificar a que el tiempo no pase de la misma manera para todos los observadores. Aquí este dibujo lo estoy poniendo nada más para que quede claro qué es lo que estoy diciendo. De su kindergarten, acuérdense que kindergarten 2. ¿Qué es la velocidad? Es la distancia que recorro en un cierto tiempo, ¿no es cierto? Es decir, si lo ven en estos ejes de acá, la velocidad de un objeto es la distancia que recorro dividida por la cantidad de tiempo. Fíjense que en mi transformación usual galileana, únicamente muevo el eje de acá, el X. No hay manera de que si yo dejo ese otro eje vertical, la velocidad que yo mido sea la misma para todo el mundo. Si moví este eje, la división de lo que yo me muevo en ese eje contra lo que me muevo acá, ya no puede ser igual. O sea, divídanse estas dos cosas de acá. Fíjense en particular con una velocidad que es muy sencilla, ahí, velocidad 1. Eso es una diagonal, ¿no es cierto? Ahí en pi medios, ¿todo el mundo la ve? En pi cuartos, ¿todo el mundo la ve? Si yo agarro y cambio este eje, pues esa diagonal de pi cuartos, que representa el mismo movimiento, ya no me da un cociente de 1. ¿Qué tendría que hacer para que vuelva a darme un cociente de 1? Tengo que inclinar el otro eje y entonces ahora sí, sigue bisectando al ángulo, ¿cierto? Entonces la conclusión de que había que modificar el eje temporal, parecía, si queríamos en serio creernos este rollo pacheco, de que la velocidad era todos los observadores iban a medir lo mismo, se podía hacer, pero había que modificar estos diagramas de acá. Que esas son las transformaciones de Lorentz. Eso, además de un rescalamiento con el cual no voy a entrar ahorita. Pero la parte que es importante es que justamente se dan cuenta de que la velocidad de la luz, para que en serio fuera la misma para todo el mundo, había que modificar este eje también. La primera pregunta que ustedes no se hacen, porque justamente pues, te llevan la clase de relatividad, y por supuesto, pues como buenos samaritanos que son, cuando el maestro habla de esto, pues lo dejan que siga hablando, ¿no? No vaya a ser que lo interrumpa yo, nada más para entender, güey, pues de qué se trata esto. ¿Cómo puede ser que si esta es la transformación que yo estoy buscando, cómo puede ser que nunca lo hayan, o sea, ven nada más el eje, ¿no? O sea, lo chueco que está, ¿cómo puede ser que nunca me haya dado cuenta de que esta era la transformación que necesitaba? Porque en las unidades en las cuales nosotros medimos, esto es por supuesto pensando que la velocidad de la luz es igual a 1. En las unidades que nosotros medimos, la velocidad de la luz está pegada aquí, a este eje de acá. O sea, vaya, con esta resolución no podría yo dibujar la velocidad de la luz separada de ese eje. ¿Eso qué hace? Que como ese está en medio, realmente el ángulo ¿qué es lo que tengo que hacer? Este eje se mueve, pero ese eje de allá no se mueve nada. O sea, ya no tiene que bisectar, sino tiene que ser 1 entre 300 por 10 a la 6, ¿cierto? Entonces, ese cociente, no importa que tanto yo mueva uno de los ejes, el otro no tiene por qué moverse. Entonces, bueno, se mueve, si yo lo levanto 1 grado, el otro se mueve 1 entre 10 a la 6 de grado.
Entonces, por eso es por lo que en las unidades en las cuales nosotros trabajamos, pues nunca nos dimos cuenta de que eso era necesario. Bien, ¿qué tiene que ver esto con relatividad general? ¿Por qué tiene que ver con gravitación? Esto lleva a Einstein a extender a lo que aún a la fecha conocemos como la relatividad galileana, que es que la física se tiene que cumplir, que las leyes de la física se tienen que cumplir de la misma forma en cualquier sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial, recuerden de hecho incluso la formulación newtoniana, que dice que en ausencia de fuerzas, un objeto tiene que seguir trayectoria, bla, 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 en ausencia de fuerzas. Y entonces Einstein justamente habla de su teoría de la relatividad especial, tiene que extender el concepto de relatividad galileana, y lo que dice, sí, entonces tengo que definir a estos sistemas de referencia en los cuales no hay ninguna fuerza. Y ahí es donde se van a cumplir estas leyes de la física con las cuales estoy trabajando. La velocidad de la luz va a ser la misma, medida para cualquier observador en ausencia de fuerzas. Porque esos son mis sistemas de referencia inercial. ¿Ok? Porque es por lo que ahí entra la gravitación. Porque al momento en el cual propone tal cosa, se da cuenta de que la gravitación es universal para todo mundo. Si yo estoy en algún lugar cerca de algún objeto que me atraiga, no estoy en ausencia de fuerzas, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Moverme a un sistema de referencias. Me tengo que mover a algún sistema de referencias en el cual yo detecte que no hay fuerzas, para poder ver que la velocidad de la luz es la misma para mí que para cualquier otra persona. Fíjense ustedes que aquí no estamos en ese sistema de referencia. Aquí yo suelto algo y por supuesto que voy a ver que se cae hacia el piso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Treparme en un sistema coacelerado, comóvil, con esta cosa, y entonces sí, me trepo un avión y me desplomo 2000 metros. De manera controlada, no lo intenten en casa. Me desplomo 2000 metros. Y ahí, en serio, veo que las cosas se comportan como un sistema de referencia inercial, un sistema en ausencia de fuerzas. ¿Sí me siguen que era importante eso para hablar de la velocidad de la luz? O sea, la relatividad especial habla de que los sistemas de referencia inerciales son los que en serio ven a la velocidad de la luz como la misma para todo el mundo. Entonces, para eso tengo que montarme en un sistema de referencia inercial. Este sistema de referencia pues, va a ser, por ejemplo, un avión que se está desplomando. ¿Y cuál es el problema que él encuentra? Que no puede cambiarse de manera general a un sistema de referencia en el cual eso ocurra siempre. Es decir, lo puedo hacer a un lado de la Tierra, cambiándome un sistema de referencia que cae para allá, o al otro lado de la Tierra en un sistema de referencia que cae para acá. Pero no tengo un sistema de referencia global en el cual yo pueda decir, este sistema de referencia es inercial. Ese es el paso de la relatividad especial a la relatividad general, cuando me doy cuenta de que en cada punto del espacio tengo que hacer un cambio a un sistema de referencia distinto. Y en ese momento es en el cual se da cuenta de que eso solo puede ser cierto si la geometría está curvada. Claro, porque recuerden ustedes al filósofo Scooby-Doo, la trayectoria más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿no es cierto? Si eso fuera cierto, acá, yo tendría un sistema de referencia único y global con el cual puedo describir las leyes de la física con la velocidad de la luz siendo la misma para todo el mundo. Pero acá no se puede. No puedo yo moverme a lo largo, no puedo moverme simplemente en línea recta. Noten ustedes que eso no pasa acá. El sistema en el cual yo me tengo que mover sobre este dibujo es un sistema que se mueve en línea curva para poder montarme un sistema de referencia inercial. Una de dos, o cambio todo para que ahora sean las líneas curvas, o más bien cambio la geometría para que las líneas rectas dentro de una geometría curva sean las que describen a los sistemas de referencia inercial. A ver, eso que acabo de decir suena súper fácil. Es el paso crucial para llegar a la relatividad general. ¿Les queda claro lo que estoy diciendo? Digo, porque si no, ¿para qué vinieron acá además para cubrirse el chingado sol que hace calor allá afuera? Sí les queda claro, porque es por lo que tengo que pensar en alguna forma de modificar esta idea. Hasta antes de eso estoy pensando más o menos que yo vivo en R3 y que lo único que tengo que hacer es cambiarme en marcos de sistema de referencia que tienen los ejes rectos, ¿no es cierto? O sea, que eso cubre todo el espacio, o sea, que se preparan paralelamente. Sí notan que para poder pensar en un sistema de referencia en el cual se valga la relatividad especial en todo lugar, no puedo hacer una transformación única para todos. Si ven de un lado de la Tierra y del otro, pues ya valió madre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pensar que esas trayectorias curvas que ahora definen mis sistemas de referencia
en realidad son rectas visto desde otra perspectiva. También podría pensar que estas son curvas en un espacio plano, pero pues, eso va en contra de todo lo que yo había pensado antes al respecto de los sistemas de referencia inerciales. Es más bien quiero que sean rectas en un espacio curvo. Y así es como a Einstein se le ocurre proponer que la geometría del espacio es lo que dicta estas trayectorias curvas. A ver, pero espérense un segundo. Recapitulemos. ¿Qué nos decía Newton? Que estas trayectorias curvas eran consecuencia ¿de qué? De la atracción de una fuerza, ¿no es cierto? Y ahora lo que me dice Einstein es, no, papá, no es que sean unas trayectorias curvas porque hay una fuerza. Lo que hay son trayectorias rectas en un espacio curvo. Y es el paso en el cual transforma a la interacción gravitacional en una teoría geométrica. Una teoría en la cual las trayectorias descritas no son consecuencia de la presencia de una fuerza, sino, por el contrario, son las trayectorias en las cuales no experimento una fuerza de aceleración porque estoy siguiendo una línea recta, tan recta como se puede en ese espacio en el cual estoy. Para muestra, justamente por eso me espero hasta la primera media hora de esta charla para decir lo que voy a decir ahora, ¿dónde están sintiendo ustedes la fuerza de gravedad ahorita? ¿Hacia dónde la sienten? Piénsenlo un poco, o sea, ¿qué es lo que les está doliendo en estas incómodas bancas? Además de la paciencia. Ustedes no están sintiendo la fuerza de gravedad para allá, ¿o sí? O sea, lo que les duele no es la cabeza, eso es por lo que les estoy diciendo, pero la fuerza de gravedad no siente que le está Lo que están sintiendo es que las bancas le están empujando de las ideas para levantarlos, ¿no es cierto? El empuje ahorita hacia dónde lo sienten, hacia arriba, ¿no? O sea, cuando están parados en una cuerda de un banco, lo que duelen son las patas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí es donde están sintiendo la fuerza. Realmente lo que están sintiendo es la fuerza del piso empujándolos para arriba. Si lo piensan un poco en esa dirección, entonces la fuerza de gravedad, pues como que no es la que es la fuerza. Es el piso que me está empujando para desviarme hacia arriba. Porque mi trayectoria natural, la que yo querría seguir en ausencia de fuerzas, sería caerme para allá. Claro, aquí no veo esa curvatura, ¿por qué? Porque es un espacio curvado en el tiempo, no es solamente acá. ¿Cómo me entero de esto otra vez? Me trepo un avión y lo dejo desplomarse 2000 metros. O más sencillo, voy al rollo y brinco desde el trampolín de 10 metros. Todavía guardan uno por razones históricas. Brinco desde allá. El nanosegundo que me dura la diversión antes de llegar al agua, ahí es cuando en serio experimento ausencia de fuerzas. Ustedes, uno pensaría, claro, ahí va acelerado porque ya lo está jalando la fuerza de la gravedad. Pero eso es cierto, más bien es justo lo al revés, ¿no es cierto? Es el único momento en el cual no sienten una fuerza. Ahorita están sintiendo ustedes una fuerza. Y creen que no están acelerados. La fuerza ahorita la están sintiendo empujándolos hacia arriba. Cuando brincan del trampolín y van cayendo, ahí es cuando dicen, no, se me subió el estómago hasta acá. El estómago. Porque nada más eran 10 metros. O sea, ya en el trampolín de 20 metros ya se suben otros, o sea, más cosas. El hígado, o sea, cosas que es más difícil de mover, güey. Cuando me aviento de ahí, es cuando en serio siento que no hay fuerza. Ahí es cuando siento la ausencia de fuerza. Vean ustedes entonces cuál es la construcción de Einstein. La caída libre es la ausencia de fuerza. Porque eso es moverme en una trayectoria recta. Modifiquemos la definición de recta. Utilicemos justo la frase de Plaza Sésamo, también adjudicada a Scooby-Doo, de que la trayectoria recta es la más corta entre dos puntos. Utilicémoslo como definición. Que una trayectoria recta es justo la que minimiza la distancia entre dos puntos. A eso le llamamos geodésica en geometría. Y concluye entonces Einstein que los objetos deben moverse a lo largo de geodésicas en este espacio curvo. Varias cosas al respecto de eso, porque hasta aquí son cosas que han visto, lo han leído en el Condorito, y pues típicamente no se fijan en qué es lo que le están diciendo en serio. Entonces déjenme hacer un par de acotaciones, porque justo cuando plantea a la gravitación como geometría, lo que dice es que el espacio se curva, pero más parecido, o sea, este dibujo de acá, uno lo ve y dice, qué bonitas pinches ligas, ¿no? O sea, fíjate, es una pelota amarrada desde un chorro de lugares. No, ¿qué quiero decir con que la gravedad es geometría? Este es el otro dibujo que han visto, ¿no? Van a un museo de ciencia y en algunos, de hecho, justo recuerdo uno que estaba padrísimo, tenían una sábana bastante elástica y aventaba unas bolas de boliche. O sea, yo me divertía como un enano.
Tristemente, no sirve para nada para entender la gravedad. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que dice Einstein entonces? A ver, ¿sí ven ustedes cuál ha sido la secuencia de razonamiento para llegar hasta donde vamos ahorita? No nos queda de otra. Entonces estamos pensando en que esta cosa debe ser geometría, que estas cosas que son líneas rectas en esa geometría curvada, bla, bla, bla. Pero eso tiene dos componentes. Una, ¿cuándo yo siento una fuerza de gravedad en la versión antigua? Cuando hay un objeto muy masivo. Entonces, ¿cuál es la conclusión inevitable? Un objeto masivo tiene que curvar el espacio. Y por el otro lado, yo, dentro de ese espacio ya curvado, me tengo que mover a lo largo de geodésicas. O sea, las líneas de mínima trayectoria, ¿no es cierto? Esas son las dos conclusiones a las cuales hemos llegado hasta ahorita. La pregunta es, ¿y cómo es que este objeto curva el espacio? Justo la respuesta es así. Ahorita voy a explicar qué es lo que quieren decir estas ligas. Porque esto de acá, ¿quién le nota un problema a eso? Fui a visitar el museo de tecnología porque nos llevaron de paseo en la secundaria. Y estaba una pobre escuincla que yo ya me imagino, o sea, ahora me doy cuenta de la retrospectiva, que la pobre escuincla estaba haciendo su servicio social aquí en la carrera. Y la mandaron a que purgara sus penas al estúpido el museo y estábamos ahí de hueva, ¿no? Aquí, Einstein, estaba contándonos ahí una retahíla de cosas. Y estaba un poco en el desmadre, pero de repente me cayó en mente lo que estaba diciendo. Le dije, oye, a ver, porque dijo, tienen que imaginarse que el espacio-tiempo es esta sábana que está curvada. Hasta ahí yo iba bien, ¿no? Todavía estaba hablando con un amigo. Pero entonces, sí, entonces eso es todo el espacio-tiempo, que sabemos que es 3+1 dimensional. Y de repente, justamente dicen, esta sábana, y avienta una cosa a rodar sobre la sábana. De repente le digo, oye, pero como que ahí fue ya donde dije, espérate. No, está bien que nos chorees, pero a ver, bájale de huevos. Si esa sábana es el espacio-tiempo, contemplen el dibujo. Si esa sábana es el espacio-tiempo, eso quiere decir que las 3+1 dimensiones, todas están a lo largo de esta sábana que se está curvando. ¿Dónde está la Tierra? O sea, es una quinta dimensión. ¿Sí ven ustedes que me faltan dimensiones para poder hacer ese dibujo? O sea, sí notan lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿se curva con respecto a quién, papá? ¿No? O sea, si tú me dices, tengo una sábana y se curva, eso quiere decir que hay por lo menos una dimensión más para que se curvara esa sábana, ¿no es cierto? Por eso es por lo que esta analogía es fatal. O sea, ayuda un poquito a primero entenderlo, pero después de eso uno dice, pues no, o sea, porque no puede ser que necesite de esa cosa extra para que se pueda, o sea, si ven que este dibujo o la pelota de boliche en la sábana, pues no me ayuda en eso, porque estoy viendo en 3 dimensiones como algo que es 2-dimensional se curva. Entonces, para nosotros tendríamos que ver como algo que es 3+1 dimensional se curva en un espacio 4+1 dimensional, por lo menos. ¿Sí me siguen? Entonces, como que hay algo que no cuadra. No es eso, obviamente, lo que dijo Einstein. No es, ay, nos tragamos todos aquí, Einstein la cagó. O sea, o sea, por supuesto no es eso. ¿De qué curvatura habla él? De la curvatura intrínseca. ¿Cómo veo la curvatura intrínseca? O sea, si yo no tengo la capacidad, o sea, si yo no estoy desde otra dimensión para ver cómo se curva algo debe de poder estar curvado. Esta parte, traten de seguirme de cerca porque es importante. ¿Cómo noto yo que un espacio del cual no me puedo, o sea, que no existe nada más que ese espacio, qué quiere decir que esté curvado? Piensen en la Tierra. No en los detalles, no piensen en cascadas, piensen en la Tierra como una esfera. Y piensen en la Tierra y hagan ustedes esto. Si ustedes se mueven sin salir de la superficie terrestre, no tengo que ver a nada más. Se mueven acá con su manita así. Imagínense que están en el Ecuador y tienen su mano así y van a caminar a lo largo del Ecuador. ¿No? Y caminan, no sé, se asustan mucho y entonces caminan un cuarto de la Tierra. O sea, eso hace ver al camino de Santiago de Compostela como un juego de niños. Caminan un cuarto de la Tierra. Y luego, cuando llegan hasta allá, caminan por un meridiano, por un paralelo, por un meridiano de subida hacia el polo norte sin cambiar, o sea, ahora sí de lado, sin cambiar para dónde están apuntando. Ustedes lo que quieren es siempre saber para dónde es para allá, porque no quieren perder orientación. Y luego regresan por otro hasta el Ecuador, al lugar original en el cual estaban. Fíjense que su mano que va apuntando para allá, cuando regresan, habían dejado ustedes una marca en el piso y cuando regresan están apuntando así. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Si yo me muevo en esta esfera, intento no cambiar, o sea, yo digo, para allá, y yo no puedo perder mi dirección, ¿no? O sea, es importante, güey. Entonces mantengo yo mi para allá y voy moviéndome sin cambiar mi para allá. Y voy moviéndome a lo largo de esta superficie. Cuando regreso al lugar en el cual empecé, digo, madre, mi para allá cambió. ¿Sí lo ven? No tuvieron que salir de la Tierra para darse cuenta de que la Tierra está curvada. Es una curvatura intrínseca. Ese es el tipo de curvatura de la cual habla Einstein.
Entonces, justo acá, fíjense que no hace falta que la Tierra esté metida en un espacio tridimensional. Basta con ¿qué? Con que cuando yo me doy una pequeña vueltecita y regreso, intentando no cambiar hacia dónde estoy apuntando, al regreso se modifica la dirección en la cual estoy apuntando. Eso es lo que se entiende por curvatura. El que cuando yo tomo una pequeña vueltecita, claro, lo hago en la versión diferencial, pues ya estaba Riemann haciendo chistes, ¿no? Hago una versión diferencial de eso y hago una pequeña vuelta diferencial, y cuando regreso, tengo que modificar mis vectores. ¿Por qué? Porque está curvado el espacio. Si no los tengo que modificar, ¿qué concluyo? Que es plano. Si ven ustedes que no necesito estar con una dimensionalidad superior. La curvatura es intrínseca al espacio en el cual vivo por el solo hecho de que mis direcciones cambian. Ese es el tipo de curvatura de la cual hablaba Einstein. Y así fue que llegamos, ok, la pregunta ahora, ¿y cómo relaciono a la curvatura con la cantidad de materia que tengo? Porque ya dijimos, ¿qué es lo que va a generar esa curvatura? El que yo ponga algo masivo, porque es lo que me va a hacer sentir que me tengo que desviar, ¿no? Y así fue como Einstein escribió su ecuación. Afortunadamente lo escribió él porque se llama ecuación de Einstein, y estaría culero que lo hubiera escrito alguien más, se llama ecuación de Einstein. Esa es la ecuación que él escribe. De hecho, él escribe, ahorita hablaré un poco de eso, pero él escribe esta ecuación de acá que relaciona a la geometría. Lo que está del lado izquierdo es justo el tensor de curvatura y sus construcciones con la métrica, y lo que está del lado derecho es el contenido de materia. Los detalles de esta ecuación no los voy a mencionar ahorita, basta decir con que se inspira en la ley gravitacional de Newton. ¿Por qué? Porque por supuesto que tengo que recuperar lo que ya conocía antes. O sea, en algún límite tengo que verlo como lo mismo. El lado derecho tiene que verse como el potencial gravitacional del cual habla Newton eventualmente. Y justamente así es como lo construye, con la desviación geodésica y el potencial gravitacional. La desviación geodésica es lo equivalente a la forma en la cual dos partículas que caen se acercan entre ellas. Entonces, haciendo que encaje con esa parte clásica, con esa parte newtoniana, es que deriva esta ecuación. No voy a entrar en los detalles de ella, pero esta es la propuesta de cómo la materia deforma la geometría, y ahora los objetos se tendrán que mover en geodésicas sobre esa geometría. Eso es relatividad general. ¿Cómo llegamos allá? Ya vieron ustedes, o sea, así es como nos atropelló. Y hasta ahí uno diría todavía, neto, güey, o sea, de hecho, recuerden ustedes la discusión para no darle el Nobel por la relatividad general. Dijeron, esta es pura teoría, güey, o sea, va a ser como en 10 años, ni se van a acordar de este güey, porque está diciendo pura mamada. Oye, yo lo oí, güey, está diciendo pura, dice y dice tonterías. Claro que no tarda mucho en venir la comprobación de que esto es correcto. Una, porque si van a seguir geodésicas, fíjense que eso también, o sea, si voy a afectar una línea recta, ¿qué es la cosa que más recto se me ocurre que viaje? La luz, ¿no es cierto? Me avienta un rayo de luz, si es cierto que es geometría, la luz tendría que verse deflectada por la interacción gravitacional. Aunque no tiene masa, la masa gravitacional que uno consideraba, aunque no, se tiene que ver afectada porque ahora se va a mover a lo largo de una línea recta en este nuevo espacio curvo. ¿Todo el mundo conmigo? Claro, y seguro que la gente va y dice, pues, ¿cómo medimos eso? ¿Qué tenemos muy masivo? Oye, háblale al cachalote, ese güey sí está más chido. No, güey, no, güey, ponlo aquí en el laboratorio. No, todavía no, güey. No, a ver, tráete a toda su familia, güey. No, juntaban banda, cabrón, y aventaban el láser, y aún así nada. O sea, no veían ninguna desviación. Dijeron, no, yo creo que sí necesitamos más masa. ¿Quién? El sol, güey. ¿Crees que me voy a traer al sol, güey? No, mejor pues acomodemos nosotros. ¿Y qué es lo que hacen? Pues justamente lo que hacen es que miden una estrella que está muy pegadita al Sol durante un eclipse. Yo cuando estoy del lado de acá de la Tierra, pues tengo al Sol de este lado allá y detecto a la estrella a un cierto ángulo. Cuando tengo al Sol en medio de esa estrella y mío, entonces la radiación que viene de la estrella se desvía. Y eso que hace que la posición aparente que yo le noto es más alejada. Si notan, eso, o sea, escúchenlo, o sea, piénsenlo y que les salgan correctos los signos. Porque he visto más de un libro o artículo en el cual intentan hacer divulgación que lo ponen al revés. O sea, que dicen que el Sol hace que se vea más cerquita. O sea, no, lo que está jalando no es la estrella, güey. Está jalando al rayo. O sea, justamente fíjense que por jalar el rayo, o sea, al desviarlo hacia acá, yo lo que creo es que la luz venía de ahí arriba, de la posición naranja. ¿Sí? Ojo, porque esto lo han leído también en el TV y Notas. Lo vieron, lo leyeron, dijeron, sí, a huevo, güey. Y justo siguen pensando al revés. Se imaginan el Sol y cómo baja la estrella. No, aparece el Sol, se levanta la estrella. ¿Ok? O sea, la desviación, ¿sí les queda claro cómo es la desviación en el sentido opuesto? Por supuesto, se hace esta medición y no solamente se hace, o sea, no solo se confirma que existe la desviación, este lente gravitacional, sino que además de ello coincide con los números que predecía la teoría de Einstein.
ahí ya le empiezan a creer al viejo loco este, ¿no? O sea, de verdad la discusión del Nobel me parece que, che, güey, pitero, o sea, ya me imagino al tipo este diciendo, nah, es una teoría nada más. O sea, es nada más andar teorizando de estupideces. La otra es que, por supuesto, la ley de gravitación que nosotros vemos, en algún lugar tiene que torcer el rabo. En algún lugar tiene que escupir la iguana, porque por supuesto que no va a dejarme lo mismo que la teoría de Newton. ¿Para dónde va a pasar ese tipo de modificaciones? Pues desde luego en los lugares donde la geometría sea muy modificada. Pues a lo mejor no tan modificada, pero ¿qué es lo más modificado que tenemos en el sistema solar? Pues la que esté más cerca del Sol, Mercurio. Me fijo en la trayectoria de Mercurio y resulta que efectivamente hay una corrección a lo que yo percibiría como atracción gravitacional que hace que Mercurio precese. Y explica algo que se había observado durante muchísimo tiempo y no se había conseguido decir por qué. De hecho, no sé si se acuerdan ustedes, pero una de las explicaciones, y esto va a ser importante porque voy a regresar en un minuto a ello. No se acuerdan ustedes, en un minuto, no se acuerdan ustedes, pero una de las explicaciones que se daba a la presión de Mercurio es que existía otra Tierra, a la cual le habían llamado Vulcano, que se me olvide ese nombre, a la cual le habían llamado Vulcano, que estaba justamente en posición opuesta con respecto al Sol. Entonces girábamos simultáneamente y nunca la veíamos porque estaba al otro lado. Las cosas que la gente piensa, ¿no? Entonces había que poner algo allá para completar, y la interacción gravitacional con eso era lo que desviaba a Mercurio. Entonces así se hacían sus calculitos y no sé qué. Eso lo llegaban a proponer, de ahí Vulcano, de ahí Star Trek, de ahí, ya, en fin. Esas eran las propuestas. Cuando esta corrige justo lo que necesita, y una vez más, el cálculo de qué tanto precesa, o sea, eso de precesa es, o sea, esto no es un elipse, esto ya es como una florecita, ¿no? Es como un espirógrafo, entonces no es en serio que el elipse esté girando, sino que el elipse no cierra de forma exacta. La primera ley de Kepler, que decía que se movían en elipses, justamente para que sea exacta, para que cierren las elipses, la única forma es si tengo la fuerza como 1 entre r cuadrado. Si yo modifico eso, ya no cierran las elipses. Justo es lo que pasa acá. Recibe una pequeña corrección por la relatividad general y como ya no cierran, va siendo como una flor, que yo lo percibo como que la elipse está girando, porque es tan poquito lo que se mueve. Con estas dos, pues por supuesto ya la gravitación estaba. Y de ahí ya nos la creímos y nos ponemos a trabajar. Y entonces sacamos cosa tras cosa, ¿no? Entonces, puta, y ahora fíjate, hay agujeros negros que primero le llamaban agujeros congelados, porque lo que uno notaba es que conforme se acercaba el agujero, el tiempo empezaba a pasar más lento. Entonces le llamaba congelado porque cuando yo iba cayendo, el tiempo cada vez pasaba más lento y por eso parecían congelados. Ya después se les llamaban negros porque nos dimos cuenta de que la gente que iba cayendo no se enteraba, pero lo que sí les pasaba una vez habiendo cruzado un cierto límite, que es el horizonte de eventos, ya no podían salir de vuelta. Entonces encontramos agujeros negros, encontramos una cantidad de cosas hermosas. ¿Ok? Esa es la relatividad general que tenemos hasta ahorita. Es la teoría que describe la gravitación hasta donde entendemos al momento. ¿Y por qué no estamos contentos con eso? O sea, no sonaba preciosa, o sea, la construcción suena abrumadoramente hermosa. Entonces, ¿por qué si sirve lo quieres descomponer, cabrón? O sea, si sirve, ¿para qué lo arreglas? ¿No? O sea, ¿qué necesidad? O sea, pues es que si no, no me dan el SNI, cabrón, ¿no? O sea, si no hago algo, o sea, tengo que inventar que esto no funciona para corregirlo, porque si no, no me contratan. No, esa no es la razón, bueno, no es la única razón. Tiene problemas la relatividad general, muchos. Voy a mencionar solamente algunos, pero uno de ellos importante es la definición de energía. Con todo lo que acabamos de decir, la curvatura del espacio debería de tener asociada una cierta energía. Bueno, el problema, lo que se conoce como el problema de la energía en gravitación es que no tengo una forma de definirla. No tengo una forma de definir energía gravitacional. No tengo una, tengo muchas. Y ninguna sirve. O sea, justo tengo muchas maneras de definir energía, pero ninguna de ellas, todas tienen problemas. O no es covariante, o no se conserva. Tengo todo tipo de problemas. Y por supuesto, pues para estar de acuerdo a la moda del día, la energía gravitacional que no es local, no tiene una buena definición local, como acabo de decir, y tiene problemas en muchas otras formas. Ninguna está libre de problemas. ¿A quién se le ocurrió una? Pues a mucha gente, pero en particular a nuestro héroe del día de ayer. A Hawking, justo él tiene una definición de masa de Hawking. Así se llamaba antes y él dijo, pues le voy a poner así. Él hace su definición de cómo medir una masa. Y eso, esta integral que tiene acá, es justamente una integral de qué tan curvado esté el espacio, una serie de combinaciones. Esta depende del marco de referencia en el cual esté.
Resulta que no es covariante. O sea, la masa que yo mida depende de quién soy. Sigue con todos los mismos problemas. Dicho sea de paso, únicamente, ya que tenemos aquí a la foto de Hawking cuando todavía se veía derecho y parado, esta no es la imagen que ustedes ubican de Hawking. O sea, les puse a este güey y pensaron, pues debe ser quién sabe quién. No, este güey después se subió a una silla. O sea, ya reconocen la... Él, en esta historia, juega un papel sumamente importante. Porque justamente estudió cuál era la física de los agujeros negros que se predecían en la teoría de la relatividad, encontró que tenían una cierta termodinámica, propuso esta definición de energía, esta definición de masa, encontró la radiación a la cual eventualmente lleva su nombre, la radiación de los agujeros negros, que es la radiación de Hawking. Encontró, de lo siguiente que vamos a hablar, los teoremas de energía, ahorita vamos a hablar de ellos, y trabajó en teoremas de singularidades. La verdad es que es impresionante la cantidad de cosas que pensó este brother. Yo muchas veces escuché a gente diciendo, seguro hubiera cambiado toda su inteligencia por poderse meter a nadar al mar, cabrón, ¿no? O sea, he escuchado a gente que dice, sí, muy chingón, pero seguro si le preguntas así un cortito, te dice, yo cambiaría todo esto por poder caminar normal, por poder salir a nadar con mis... Yo tengo serias dudas porque lo que nosotros entendemos por ver como primates, por sentir como animales, es increíblemente limitado, es increíblemente primitivo. Es recibir una serie de impulsos electromagnéticos que los analiza nuestro cerebro por nosotros no hacemos nada, porque somos una partida de huevones, y convertirlos en un sentimiento o convertirlos en una imagen. Esa es estar limitado por nuestro cuerpo, por nuestra percepción sensorial. Lo que entendemos por ver al nivel de este brother de acá es lo mismo, recibir información, pero no necesariamente únicamente así. Recibir información de cualquier otra forma, transformarlo en una imagen, transformarlo en una sensación y experimentarlo en la misma manera en la cual un animalito del campo experimenta lo que entendemos por sentir. Cuando la gente dice, ¿cómo puedes trabajar con quarks? Nunca lo sientes, güey, puta madre. Pues sí, o sea, sí, como vaca no, ¿no? O sea, así. Ya como ser pensante, por supuesto que sí. Rutherford vio el núcleo del átomo. O sea, en cuanto vio que le apareció una gráfica con un seno cuadrado, dijo, aquí hay un núcleo, papá. ¿No es cierto? O sea, lo estoy viendo, güey. Yo creo que justamente, o sea, las cosas que sintió Hawking, o sea, si ustedes creen que treparse una ola en Portugal que mide lo que el departamento de física y surfearla, la sensación de adrenalina cuando van de bajada en esa ola de ser cabrona, imagínense cuando dedujo la reacción de Hawking, cabrón. O sea, así, no mames, no, yo me imagino así. ¿Cuántos cabrones surfean en Portugal? Cientos al año. ¿Cuántos güeyes han deducido la radiación de Hawking? Un güey. Y se nos fue ayer. Eso es moverse. Y en silla de ruedas, papá. Bien, entonces eso era para comentar un poco respecto a las enormes contribuciones, pero sobre todo, inspiracionalmente, más allá de que la silla es un truco publicitario, inspiracionalmente, el darse cuenta de que en serio se movía mucho más que el promedio de la gente. Piensen realmente lo que quiere decir ver, lo que quiere decir sentir cuando uno tiene esa capacidad de raciocinio. En fin, se proponen varias definiciones de energía, como esta acá, que es la que propone Ratchidorian, como quiera que se pronuncie su apellido. Y todas ellas, como les decía, tienen sus problemas. Y estas son las condiciones de energía de las cuales les hablaba. Uno tiene que pensar que la energía tiene que cumplir con algo, que sea positiva, que sea... Porque así hemos construido la mecánica clásica, ¿no es cierto? Entonces se proponen estas cosas de acá. Quería nada más aclarar algo, antes de caer ya en la parte esotérica con lo que voy a cerrar la charla. Hay algo que si ya llevan relatividad, estoy seguro de que no les quedó claro, y los que no lo han llevado, pues ni siquiera tienen el chance de que no les haya quedado claro, es el tensor de energía-momento, porque típicamente son de los conceptos que uno explica en clase y la gente intenta poner cara de que no me está cargando la... ¿no? Es así, no, sí te estoy entendiendo, güey, no es para que no es que te alteres, güey. El tensor de energía-momento, nada más que es esta parte de acá, de la ecuación de Einstein, de la cual habíamos hablado, este de aquí, tiene índices. Es un tensor de rango 0,2. O sea, lo puedo escribir con una matriz 4x4.
¿Qué quieren decir esos índices? Porque seguro se lo topaban por ahí, o sea, insisto, en el reader, o sea, en el selecciones o a lo mejor en el segunda mano, vendían un tensor de energía-momento usado, ¿no? Y lo vieron y dijeron, no, pues ha de ser, güey. Solamente hay una, porque rara vez queda claro lo que son los índices fuera de la diagonal. La gente más o menos se puede imaginar lo que son los índices que están dentro de la diagonal, pero el componente XY, ¿y por qué se le llama tensor de energía-momento? Es porque el componente XY, por ejemplo, habla de cómo se propaga en la dirección X el momento en la dirección Y. Normalmente uno piensa eso y dice no tiene ningún sentido. O sea, ok, güey, enunciativamente ya lo entendí, ¿no? Y hasta a lo mejor encargo en el Mercado Libre el tensorcito este que estaban vendiendo, güey. ¿Qué quiere decir eso? Piensen, por ejemplo, en una cuerda o en una ola. Tomen una cuerda y agiten una cuerda. ¿Hacia dónde están moviendo cada elemento de la cuerda? ¿La cuerda se está moviendo para allá? Desde luego no, la cuerda está moviendo para arriba y para abajo, ¿no es cierto? Fíjense que el momento de los elementos de la cuerda es en la dirección vertical. Y sin embargo, esa onda se está propagando hacia allá. Si ven ustedes que el momento en la dirección vertical se está propagando en la dirección horizontal. Esos son los elementos fuera de la diagonal del tensor de energía-momento. Es el cómo se propaga el momento en una dirección en otra de ellas. Esa es la lectura que tengo allá. ¿Por qué es por lo que los de la dirección diagonal son más fácil? Porque es el momento en la dirección X, en la dirección X. Eso siempre les suena intuitivo, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿eso qué es? Es una onda de presión, ¿no? Es una onda longitudinal, justamente. Es una onda en la cual el momento en la dirección de propagación se mueve en esa misma dirección, ¿cierto? Y eso justamente son ondas de presión. Entonces, por eso es por lo que asignamos los valores que le asignamos al tensor de energía-momento. Muy bien, entonces, además de estos problemas, del problema de la difusión de energía, tenemos el problema de la censura cosmológica, que bueno, se ha puesto más de moda ahora que la gente sale en pelotas a la calle, pero no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el hecho de que una singularidad en un espacio geométrico, por supuesto, causa problemas para los cálculos que yo puedo hacer ahí. La conjetura de la censura cosmológica es una singularidad siempre debe estar cubierto por un horizonte que previene el que tenga yo esos problemas de predictibilidad. Sin embargo, es una conjetura. Hay un montón de trabajo. Ustedes no saben porque no era tan famoso como Hawking, pero hemos tenido 3 meses dolorosos en la comunidad. En diciembre, Jim Eisenberg, que es uno de los principales de la gente que más ha contribuido a los teoremas de singularidades, tuvo un accidente nadando en la playa en Australia y se lastimó la médula. Entonces está ahorita cuadrupléjico. Hace un mes, un poquito más, murió Joe Polchinski, que fue uno de los padres de la teoría de cuerdas, y ahora nos tocó que se muriera. O sea, nos la estamos pasando mal. La neta es que sí, o sea, porque aparte, con ellos tres, hay otros que me hubieran importado menos, pero ellos tres sí eran grandes personas. O sea, hay otros güeyes que de verdad son inmamables, pero ellos tres. Jim tenía una granja de ovejas en Ontario. O sea, además de hacer física, el güey tenía ovejas. O sea, y era súper orgulloso de sus ovejas. O sea, llegaba así, mira nada más esta nueva oveja que tengo, cabrón. Y hacía, o sea, justo las trasquilaba él y lo llevó a un arte. O sea, los cobertores que hacía, neto, o sea, ¿cuál paca peruana, cabrón? O sea, me cae que hacía unas cosas espectaculares. Me regaló una de regalo de bodas. No mames, o sea, bueno, y ahora vale más, le estoy pensando en venderla en eBay. Pero... En fin, entonces justo él contribuyó mucho en esta área, pero sigue siendo una conjetura. Él seguía trabajando y no había conseguido demostrar nada contundente. Hay ciertas demostraciones parciales, pero sigue siendo un problema para la relatividad. El que las singularidades suponen un problema. Por supuesto tenemos también el lado oscuro. Ustedes saben que tenemos materia oscura y energía oscura. Y la relatividad general, pues más o menos nos estamos peleando con intentar entender qué es lo que pasa. La materia oscura es muy fácil de entender. ¿Se acuerdan de las leyes de Kepler? Y de cómo iba el radio y el periodo. ¿Se acuerdan que el 1 entre r² venía de ahí? Lo dijimos hace un ratito. Si uno hace lo mismo en la galaxia y se fija en la proporción que las estrellas alrededor de la galaxia tienen que seguir entre su periodo y su radio, pues uno diría, pues tiene que seguir cumpliendo Kepler, o sea, cuando más, ¿no? Porque ahora es más débil aún la atracción, entonces la relatividad no debe afectar a esos cálculos de allá. Deberían de seguir cumpliendo con la misma. No, resulta que las estrellas alrededor de la galaxia, a pesar de que creemos que están atraídas por la misma fuerza gravitacional, no cumplen con las leyes de Kepler. Justamente se ve modificado. O sea, esto es lo que predigo y eso es lo que mido. Es así de fácil, ¿eh? Si hacen ustedes el cálculo, o sea, de cómo se tendrían que ver esa curva allá, lo hacen en el sistema solar con la ley de atracción newtoniana,
y les va a salir, en el sistema solar les sale perfecto, pero cuando lo hacen en las galaxias, ya para estrellas que se supone que están suficientemente lejos como para que fueran planetas con respecto al Sol, estrellas con respecto al núcleo de la galaxia, ya no me sale, ya no cumplen las leyes de Kepler. Hay una de dos, modifico la ley de gravitación o le echo materia adentro. O sea, pongo a Vulcano o me doy cuenta de que hay otra ley de gravedad. En esa aún no tenemos respuesta. Podría ser que tuviera que modificar la gravedad, pudiera ser que tuviera que agregarle materia oscura, que es lo que la gente ha hecho, ¿no? O sea, pues vamos a ponerle materia oscura, seguro está ahí. En fin, aún así no es unánime. O sea, no es que en la comunidad ya todos estemos de acuerdo, no, sí, ya es materia oscura, nada más es cuestión de ver qué es. No es unánime. O sea, sigue habiendo gente que cree que lo que hay que hacer es modificar la ley de gravitación. Fíjense, si modifico la ley de gravitación, claro que modifico la ley de Kepler, ¿no es cierto? Sería otra alternativa, cualquiera de las dos. Y la materia, eso es para la materia oscura, porque también vemos lensing y una serie de fenómenos, porque la materia se aglomeraría alrededor de las galaxias, entonces también veríamos que se desvían distintos los rayos de luz. Esto justo son fotografías de cómo se ven esas desviaciones en consecuencia de lo que creemos que es un contenido de materia oscura. La energía oscura, peor tantito, resulta que el universo se está expandiendo de forma acelerada. ¿Por qué? Pues mira, en una de esas hay un contenido ahí de energía oscura, que es quién sabe cuánto, o en una de esas es nada más la constante cosmológica, que como dije, iba a regresar a lo que había dicho Einstein. Einstein originalmente propuso su ecuación con eso allá. Y esa constante la había puesto para que el universo estuviera quieto, porque todo el mundo sabe que el universo está quieto, ¿no? O sea, ¿a quién se le va a andar pinche ocurriendo que se está moviendo para algún lugar? O sea, que evoluciona con el tiempo. Él quería un universo estático, estacionario. Y ese universo estacionario era solamente posible si ponía la constante cosmológica. Después de eso viene Hubble. Tenía que ser un abogado el que arruinara la fiesta. Con su telescopio, supongo que saben que Hubble era solamente astrónomo amateur. Agarra su telescopio que se compró con su salario de abogado y se da cuenta de que las cosas, que efectivamente el universo se está expandiendo, haciendo innecesaria la constante cosmológica. Einstein dijo que era, no sé si eso es cierto o no, pero dicen que dijo que había sido el error más grande de su vida. Que cuando uno ve las cartas que le dejó a su esposa, dices, ¿neto? O sea, ¿ese fue el error más grande de tu vida, cabrón? Esta constante cosmológica, justo lo que tienes, o sea, ahí me gustaría haberla puesto parpadeando, porque aparece y desaparece. O sea, dependiendo la década, la volvemos a poner, la quitamos, la ponemos, la quitamos. ¿Por qué? Porque ahora resulta que esta constante cosmológica sería una de las mejores candidatas para explicar energía oscura. Claro, una de las mejores candidatas, pero una vez más, no es que estemos todos de acuerdo. Tiene cosas buenas, explica estas cosas de acá, o sea, la radiación cósmica de fondo, la estructura, bla, bla, bla. Pero, por el otro lado, tiene el problema de la constante cosmológica, que es el determinar qué tan pequeña, es muy pequeñita. O sea, como alguna vez escuché a Witten diciendo, que es otro de los padres de la teoría de cuerdas, justamente, no, entendemos que está ahí, lo que no entendemos es por qué es tan chiquita, güey. Y verle el tono de frustración, o sea, es una persona que sí la cablaron, o sea, no lo cablearon en el mismo lugar que a nosotros, ese güey estoy seguro, o sea, deben de haberlo cableado en Plutón, o sea, el güey sí piensa distinto. Y la cara de humildad con la que dijo, no entendemos, güey, fue así como de, ay, güey, sí, también le pasa a este güey. Y tampoco explica la distribución de materia oscura y, por supuesto, la estructura a pequeña escala. En fin, estos son, déjenme ver si había algún, estos son los problemas con los cuales nos afrontamos actualmente en la relatividad general. ¿Cómo hemos intentado resolverlos? Pues pensando en que tiene que haber alguna naturaleza cuántica debajo de ello. Solamente voy a mencionar dos. Este brother de acá, o sea, porque ustedes saben que la relatividad general y la mecánica cuántica clásica son incompatibles. Nada más de ver el índice de un libro de mecánica cuántica. Ustedes empiezan a estudiar y estudian a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Se dan cuenta de que el índice de un libro de mecánica cuántica no es relativista. Porque justamente en relatividad tengo que tratar igual al tiempo y al espacio. Y nunca se han encontrado con un libro de texto de mecánica cuántica que empiece con la ecuación de Schrödinger independiente de X. No, es independiente del tiempo. Entonces al tiempo le confiere una naturaleza distinta. Pues, evidentemente en la mecánica cuántica clásica que ven aquí, eso ocurre. Eso no está presente en la teoría de campos. En la teoría de campos justo corregimos ese problema. Pero ¿con qué problema nos topamos? Con que si intentamos cuantizar a la gravedad, resulta que pierdo la capacidad predictiva. Resulta que me salen divergencias por todos lados, pero divergencias de las malas. Si yo les pregunto mi mano con respecto a infinito, ¿a qué distancia está? Pues lo primero que van a pensar es, neto, este güey se metió algo muy fuerte antes de venir a dar la charla. Pero lo segundo van a decir, ok, vamos a morearlo tantito, pues un infinito, ¿no? Y eso no me permite tomar mediciones aquí, porque ahora, ¿a qué distancia está esta otra mano del infinito?
Pues las dos están infinito, güey. Ok, entonces, ¿las dos están en el mismo lugar? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si le resto a cada una de las dos el infinito que en serio le toca restarle? Que la resta entre los dos infinitos me da una cantidad finita. Suena rebuscado, ¿no es cierto? A eso jugamos en teoría cuántica de campos, eso se le llama renormalizar. Tengo que encontrar de dónde vienen las divergencias de forma correcta para poder sustraer un infinito. De tal manera que las diferencias que nos quedan entre las cosas que quiero medir sean finitas y pueda yo hacer física. Hemos tenido éxito, fíjense nada más, o sea, lo pinche loco que suena esto, ¿eh? Hemos tenido éxito para hacer eso en casi todas las teorías de campo. Pero todavía hay algunas que se llaman no renormalizables. Con esto que les acabo de decir, con esta caricatura del Canal 5 que les acabo de contar, ¿qué creen que sea no renormalizable? Que no tengo una manera consistente de restar ese infinito para que las cantidades siempre me queden finitas de manera consistente entre ellas. Sí, me salen infinitos. Puta, eso siempre pasa. O sea, ya les pasa en electromagnetismo, ¿no? La fuerza con una partícula, cuando yo me acerco a cero, pues claro que diverge. Siempre es un problema, pero sé cómo controlarlas. Entonces, que existan estas divergencias no es un problema. Es un problema cuando no sé cómo quitarlas. Si ven ustedes que en el ejemplo de la mano es muy fácil cómo hacer la resta, ya aquí hay 60 centímetros. Chingón. Lo mismo en una teoría de campos. Si yo sé cómo restar esos infinitos bien, puedo trabajar. Resulta que cuando intento cuantizar la gravedad, no tengo manera consistente de restar esos infinitos. Eso quiere decir que es no renormalizable, una teoría. Puta, pues entonces resulta que no puedo hacer compatible la cuántica con la gravedad en este sentido de acá. ¿Qué propuestas hay para resolver la no renormalizabilidad? La gravedad cuántica de lazos, que inicia con las variables de este brother que está acá, que se llama Ashtekar. Puse esa foto porque, aún si le quita uno la foto a Ashtekar, si uno ve a alguien haciendo así, uno dice, Ashtekar, güey. ¿No? O sea, entre eso y aparte que, no quiero sonar a personaje de los Simpsons, but he really talks like this because he's going to explain you about his variables and he's going to tell you about it. O sea, de verdad es un placer escucharlo porque o sea, una vez más, es un físico brillante, pero la forma que tiene de hablar es súper peculiar y esta fotografía así uno la ve y dice, ay, Ashtekar, lo extraño. Gran tipo también, increíblemente humilde, contrario a lo que muchos otros físicos, gran tipo. Pero bueno, él propuso unas nuevas variables con las cuales se pudo desarrollar una teoría cuántica de campos basado en ciertas cantidades que eran invariables que se llaman lazos de Wilson. Esos lazos aplicados a gravedad, bueno, él encontró más bien la forma de aplicarlos a gravedad, esos lazos aplicados a gravedad nos llevan a lo que ustedes probablemente hayan escuchado como teoría cuántica, como gravedad cuántica de lazos, loop quantum gravity, que es justamente considerar que todo lo calculo a través de estos observables. Es una cosa hermosísima, funciona espectacular, salvo porque no reproduce la naturaleza, pero por lo demás jala súper bien. No han conseguido tomar un límite de esa teoría que reproduzca la teoría clásica de gravitación. Entonces, pues eso sí, o sea, sí parece ser un problema, ¿no? O sea, para aquellos que todavía creen que hay que recuperar lo que observamos alguna vez con Newton, parece ser que es un problema. Entonces, bueno, tienen sus aproximaciones, hacen ciertas cosas, pero en fin, todavía hay mucho camino por andar ahí. Estéticamente es hermosa la propuesta de Loop Quantum Gravity. Y desde luego, el otro contrincante que se propone como una teoría más sensata, y que todo el mundo sabe que es mucho mejor, es la teoría en la que trabajo yo, por supuesto. Es teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas aporta otra forma de acercarme a la gravitación cuántica. La teoría de cuerdas, en realidad, hace una observación súper sencilla. Si la mecánica cuántica lo que está haciendo es que está tratando distinto al tiempo y al espacio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tratarlo todos igual. En la mecánica cuántica el tiempo es un parámetro y el espacio son operadores. Entonces, o los hago a todos operadores o los hago a todos parámetros. Si los hago a todos parámetros, me sale la teoría cuántica de campos. Si los hago a todos operadores, me sale preteoría de cuerdas. Es justamente simplemente es así, es tan fácil como decir o una opción o la otra. Entonces agarro y ahora tomo todas mis coordenadas, los escribo, y el tiempo, los escribo como operadores. ¿De qué parámetro? Pues del tiempo propio, ¿no? Ya, como que ya estaba ahí circulando para que lo pudiera hacer. En fin, o sea, esto nada más lo digo muy de pasada, pero es la propuesta de teoría de cuerdas y lo que propone en vez de tener un parámetro es tener dos, y por eso tengo objetos extendidos. ¿A qué se reduce todo eso? A que lo que dice cuerdas es, yo agarro una cuerda, la aviento a vibrar en el vacío, y sus modos de vibración, similar a los armónicos de una guitarra, o sea, cuando le saco el segundo armónico, una cuerda o así, el tercero, el cuarto, los distintos armónicos de esa vibración de una cuerda que existe en todo el universo, esos distintos armónicos son las distintas partículas que observamos. Es la propuesta que hay detrás de teoría de cuerdas y, por supuesto, hacer el cálculo cuántico de cómo interactúan.
Es una teoría increíblemente prometedora. Llevamos un chingo de años prometiendo que vamos a hacer algo. Promete y promete y promete. Es muy prometedora. Todavía falta que nos dé algo concreto. Saúl va a hacerlo pronto. La verdad es que ha habido un spin-off de la teoría de cuerdas, que es en lo que en serio trabajo, que es una correspondencia holográfica. Y esta correspondencia nos ha abierto la perspectiva a otro tipo de cosas. Esta correspondencia lo que dice es que una teoría gravitacional es dual matemáticamente a una teoría de campos. Eso, o sea, y justo es con más dimensiones, por eso se llama holográfica, porque a través de una lámina de menos dimensión proyecto una imagen de mayor dimensionalidad, por eso se llama holográfica. Uno primero pensaría, neto, que esta gente fuma mucha mierda, ¿no? O sea, ¿de dónde? Y sin embargo, si uno piensa por un segundo cómo es el mundo cuántico, y con esta hipótesis con la que quiero cerrar de hacia dónde puede ser que vayamos, si uno piensa en serio cómo se ve el mundo cuántico, uno empieza pensando que la función de onda es algo que describe la probabilidad de que la partícula, que no... Conforme va pasando el tiempo se da cuenta, es que no, güey, no hay partícula. O sea, los hermanos Wachowski, hermanas ahora, Wachowski lo entendieron todo bien, güey. No hay cuchara. Lo que existe son estos estados cuánticos. Y lo que nosotros vemos es exactamente eso, percepción. Lo que existe es este espacio de estados que son duales. ¿Qué quiere decir que sea dual? Que todos los grados de libertad están contenidos en esa otra cosa. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Leer esos grados de libertad escondidos allá. El debate que ha sido vigente por muchísimo tiempo es, ¿será que todo esto que observamos aquí es ninguna otra cosa que percepción de un espacio cuántico subyacente? Pues a muchos nos suena que para allá es para donde vamos en la gravedad. A eso se le llama gravedad emergente. Que la gravedad está codificada en una teoría que tiene unos grados de libertad más compatibles con la naturaleza cuántica y que esos grados de libertad nosotros macroscópicamente los percibimos como geometría, como interacción, váyanse para atrás, como geometría, como interacción gravitacional, como la alegría de acercarnos de vuelta a la Tierra. Fíjense que no es mucho más distinto entre la alegría de acercarme a la Tierra y el hecho de que seguimos líneas rectas en un espacio curvo cuatridimensional, güey. De eso a que sea un espacio cuántico el que me da la geometría, la distancia es menos. Solamente que, claro, como estamos parados ahorita en nuestro presente, nos parece mucho más lejano. Sin embargo, piensen que todo lo que percibimos como distancia, todo lo que percibimos como partículas, podría ser estrictamente eso, percepción de una lectura de un mundo cuántico subyacente. Y hay mucha gente trabajando ahorita en esa dirección. Si vamos a ir para allá, al menos por un rato. O sea, no sabemos si nos vamos a cambiar a vivir para allá, pero de que al menos un ratito vamos a ir de viaje, pues sí le estamos echando un ojo. ¿Para dónde más vamos? Ustedes probablemente van a poder ver más años que nosotros para dónde más vamos. Ya se enterarán y ya se carcajearán de todo lo que dije ahorita, que para dónde creíamos que íbamos. O sea, van a decir, ¿te acuerdas? No mames, eso ya no ha sido para amarrar las agujetas, güey. Muy bien, pues déjenme concluir que ya de por sí nos colgamos. Afortunadamente hemos reservado esto por 2 horas para que tengan aún tiempo de preguntar cosas. Primero le agradecemos a Leonardo. Tenemos 35 minutos para todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Quién quiere empezar? ¿Nadie? Sí, no quedó claro, ¿no? Entonces la teoría de cuerdas es, digamos, intentando hacer una semejanza, es como la vida en la Tierra, es decir, no sabemos el mecanismo, pero coincidieron una serie de variables para que existiera la vida, y entonces la teoría de cuerdas es, nosotros somos precisamente parte de una particularidad en el espacio y hay cosas abajo que no entendemos todavía. Vaya, sí, o sea, aunque creo que tenemos menos idea de cómo es que se formaron los primeros carburos complejos, creo que casi cualquier teoría física fundamental parte del principio de que efectivamente no entendemos qué es lo que está abajo. O sea, hasta ahí es cierto, ¿no? O sea, sabemos que, y ojo, también con la palabra sabemos, con decir sabemos es complicado. Sabemos que cuando hemos hecho experimentos intentando ver cómo interactúan
las partículas sobre las que más o menos tenemos control, salen resultados que nos muestran que hay constituyentes de esa materia a los cuales hemos llamado elementales. Digamos, hasta ahí es hasta donde sabemos. La pregunta es, ¿esas partículas elementales qué son? Fíjense que esa pregunta es una que van a tener que transitar ustedes. O sea, eso es algo en lo cual, como todo en física fundamental, les podemos mostrar la puerta, pero no les podemos forzar a que la crucen. Cuando ustedes piensan en partícula fundamental, sé que muchos de ustedes todavía lo que les viene a la cabeza es probablemente una pelota de ping-pong como de este tamaño, probablemente pintada de verde, dependiendo del libro de texto que hayan llevado en la primaria, de verde o amarillo. Verde eran casi siempre partículas más grandes, el amarillo era casi siempre para los electrones, y eso es lo que piensan. Piensan, ¿cómo es una partícula elemental? Pues algo como de este tamaño pintado de amarillo. En algunos textos hasta con sonrisa. ¿No? La pintaban a la madre esa. Si en serio es fundamental una partícula, ¿será compatible con algo que tiene dos, o sea, que yo puedo ver de un lado y del otro? O sea, si es fundamental, no es fundamental porque es tan dura que no la puedo romper. O sea, eso es como una cosa increíblemente ridícula de pensar. O sea, no puede ser nada más fundamental porque no se rompe. Tiene que ser fundamental porque no está constituida por otras cosas. ¿Qué existe? O sea, en nuestra concepción, ¿qué podríamos pensar que existe que no esté constituida por otras cosas? Está cabrón, ¿no? Porque si uno piensa en una pelota, pues tiene dos lados. O sea, en cualquier cosa que pienses que esté constituido de alguna sustancia, pues esa sustancia tiene derecha y izquierda, tiene... Es el tipo de cosa que nos podemos imaginar que en serio trascienda a ser fundamental, tiene que ser de otra naturaleza. Y en cuerdas, justamente decimos, o sea, esa naturaleza debe ser una excitación cuántica, que es justo lo que iba con el comentario final de la realidad cuántica. Esto que yo me imagino de que es una especie de pelotita es porque insisto en mi percepción mamífera, en mi percepción animal de imaginarme que lo que veo es lo que existe. Pero si eso que yo veo como lo que sea realmente no es más que mi percepción de un estado cuántico, eso simplifica mucho las cosas porque ahí sí puedo tener estados cuánticos fundamentales. Y la teoría de cuerdas lo que dice es que esos estados cuánticos fundamentales son justamente el resultado de cuantizar un objeto que es unidimensional. Unidimensional y el tiempo. Entonces, no es que no sepamos, no sabemos los detalles de cómo es la teoría todavía, o sea, no hemos resuelto la teoría de cuerdas completa, pero Saúl ya está de camino para allá. No hemos resuelto la teoría de cuerdas completa, pero lo que sí tenemos es el conocimiento de qué representan las partículas fundamentales. Y sabemos que la teoría de cuerdas es como un objeto perverso en psicología. No funciona. O sea, no hemos conseguido atinarle a que nos reproduzca el modelo estándar. Y de hecho tuvimos problemas anteriores mucho más graves que eso. No funcionaba, pero se veía bien pinche bonita. Entonces dijimos, no, pues hay que intentarle. Entonces intentamos, no servía. Puta, resulta, no hay manera de hacerla consistente, Ya cuando la gente así dijo, ya, olvídate, ¿no? O sea, ya no sirvió, o sea, ya estaban todo el mundo a punto de dejarlo, encontramos una forma de hacerla consistente que nos acercaba un montón a que en serio fuera una teoría de la naturaleza. ¿Cuál es la reacción? O sea, ¿por qué es por lo que es un objeto perverso? Porque no sirve, pero cuando ya lo vas a dejar, algo hace bueno que dices, no, sí vale la pena trabajarlo un ratito más, güey. ¿No? Entonces sigues chameándole. No, pues a lo mejor, sigues chameando, no, otra vez, no avanzo. Y de repente resulta que ya no hay una forma de hacerlo consistente, sino que hay otra. De repente acabo con 5 formas de hacerlo consistente. ¿Cuál es la buena? O sea, no tener ninguna es tan malo como tener muchas. ¿No? Entonces, ya valió madre, ¿ahora qué hago? Porque tengo demasiadas, no avanzo. Y de repente, cuando ya estoy a punto de abandonarlo todo, llega alguien que me dice, no, tranquis, güey, las 5 son lo mismo. Están todas son la misma cosa, solo visto de forma distinta. Un respiro otra vez, nos acerca a poder describir la naturaleza. Órale, entonces vale la pena trabajar otra vez. Trabajo, no avanzo. Esa ha sido la historia de teoría de cuerdas. Entonces tenemos cada vez más idea, pero aún no hemos llegado a un modelo que sea consistente. ¿Por qué es por lo que decía todo esto? No hemos llegado a un modelo que nos reproduzca el modelo estándar, pero se parece tanto el cabrón. O sea, tiene el mismo tipo de cosas, tiene interacciones de norma, tiene espectros discretos, tiene todos los elementos que tiene. Entonces encontramos una teoría que es increíblemente bonita matemáticamente, que es un desarrollo consistente, es increíblemente hermosa, y no me da el modelo, pero me da algo que tiene todos los elementos del modelo. O sea, si se dan cuenta que no es nada trivial. O sea, encontrarme yo con una teoría que me dé todos los elementos, aunque no me dé los números correctos,
O sea, si me dice, imagínense que estoy intentando describir un ser humano y me sale pues un algo que tiene cabeza, tiene extremidades, respira, consume un cierto gas. Puta, no mames, ya encontré como que, no, pero sí, pero tiene 7 extremidades, tiene 2 cabezas, el gas que respira es nitrógeno, o sea, no, pues no es un ser humano, pero no mames, o sea, poderlo construir, o sea, si ven porque es por lo que uno se engancha, porque dices, seguro con moverle tantito, o sea, paso de un chilango, que es el objeto que acabo de escribir, a un ser humano, ¿no? Y es lo que llevamos intentando todo este tiempo en teoría de cuerdas, o sea, pasar de algo que tiene todos los elementos, pero no en el número correcto, no en la, pero tiene todos los elementos. ¿Cómo los hacemos que? Ese es el trabajo profundo de teoría de cuerdas. Entonces, sí sabemos a quién se corresponden los elementos, lo que no tenemos es la forma de ver que esos elementos interaccionan en la forma en la cual conocemos que lo hacen. ¿Otras preguntas? Sí. Y por ejemplo, así como nos decías que cuando pasando de Kepler a Newton, las observaciones de Kepler nos decían eso tiene que ir como uno sobre el cuadrado y tiene que hacer tal y tal y tal. No hay algo, quizá no algo que nos dé predicciones, pero sí algo dentro de la propia teoría que nos da, por ejemplo, la gravedad emergente que más nos gusta, que se parece que debería ser, por ejemplo, la de Berlín. Y así tiene que ser, y esta nos agrada, y esta nos va a decir, vamos a trabajar sobre esta para dejar de lado todo lo que nos está pareciendo tanto lo que tendría a lo que creemos que debería parecerse. Sí, eso, o sea, justamente lo que pasa es que tal cual estamos, o sea, piensa en el tiempo que le tomó a Kepler y el genio de Kepler, y más que el genio de Kepler, las enormes agallas que tuvo el güey, porque él era profundamente religioso y los elipses eran figuras prohibidas desde la perspectiva religiosa. Entonces él intentó a que fueran círculos. Pero lo intentó mucho. Hasta que de repente, no sé cómo sea la traducción, qué tan mala sea del alemán, pero dicen que la forma en la cual lo escribió es: me quedo ante un camino de estiércol y tengo que admitir que son elipses. ¿Por qué es por lo que traigo a colación eso? Porque tomó un montón de gente viendo las observaciones, intentando crear modelos para poder distinguir cuál era el modelo que nos iba a llevar a la siguiente etapa de desarrollo de la física de atracción gravitacional. Ahorita tenemos lo mismo, tenemos un montón de gente, ahorita no somos religiosos muchos de nosotros, pero tenemos tantos prejuicios como un religioso, científicos, pero pues prejuicios a final de cuentas. Entonces estamos ahí intentando, no, güey, tienen que ser círculos. Estamos como todos los otros, estamos como todos los anteriores, intentando, no, es que ha de ser por esto. Puta, o sea, entonces, claro, tenemos un montón de, o sea, tenemos las observaciones justo las que puse acá, no tenemos la definición de energía, no tenemos, o sea, nos gustaría encontrar alguna teoría emergente que sea compatible con las observaciones, pero para hacer eso lo primero que vamos a tener que hacer es quitarnos de encima los prejuicios de que tienen que ser círculos, ¿no? O sea, equivalente a los prejuicios de Kepler, tenemos nosotros los nuestros. Entonces, de alguna forma nos tenemos que limpiar de esos para utilizar los datos que ya tenemos para ver cuál de las teorías emergentes es la que más útil podría ser. Entonces, sí, absolutamente, pero estamos, o sea, todavía no hemos llegado a esa revolución. ¿Cuándo va a ocurrir? Pues también la gente antes de Kepler no tenía idea, ¿no? O sea, ¿cuándo? Pues, no sé, o sea, no es que la gente dijera, puta, estamos esperando que llegue Kepler, ¿no? O sea, me gustaría decirte, estamos esperando a que llegue you name it, ¿no? Que yo sigo creyendo que el siguiente gran físico se va a llamar you name it, ¿no? Ha sido ese su nombre. Entonces sí, estamos esperando a que llegue ese güey o que a alguno de nosotros se nos quiten los prejuicios y los saquemos. Sí, tenemos observaciones y por lo mismo, así como se obsesionó Tycho Brahe en sacar sus pinches mediciones megacabas, ¿sabes? Y las de Copérnico, bla, bla, bla. O sea, así como se obsesionaron con sacar esas mediciones, estamos obsesionados nosotros embarrando cosas en Ginebra. No sirviéndonos Ginebra, o sea, en Ginebra, la capital, o sea, embarrando partículas, o sea, esto de los 14 telectron-volts no es nada más porque, pues suena bonito el número, ¿no? O sea, y porque me gusta embarrar cosas a putadas, o sea, no, es simplemente porque quiero ver cómo interactúan con tanta energía, para sacar esas observaciones que me permitan ver cuál es una teoría. Es similar, o sea, Tycho Brahe con su astrolabio y nosotros ahí en el CERN con todas nuestras computadoras, es la misma historia trasladada unos cuantos siglos. Entonces, estamos en esa etapa todavía. En la etapa en la cual estamos recolectando información, recolectando cosas, para ver si conseguimos, en consecuencia de ver la evidencia, dar el siguiente paso. Pero sí, pues es el mismo proceso. Sí. ¿Por qué la teoría de cuerdas funciona a partir de un cierto número de dimensiones? Esa es una muy linda pregunta. Y en realidad, fíjense que, ¿por qué la teoría de cuerdas funciona en un cierto número de dimensiones fijo? De hecho, y déjenme primero voltearla, como siempre lo hacemos en teoría de cuerdas, déjenme voltear la pregunta. Algo que la física
A ver, piensen ustedes. ¿No es cierto que la física como teoría fundamental debería en algún momento de tener la capacidad de explicar por qué el universo en el cual vivimos tiene 3 más 1 dimensiones? Es una pregunta fundamental. Y una teoría física tendría que explicar el por qué es así. Porque no nada más es pues, porque ahí está, güey. Pues para eso no haríamos física, ¿no? O sea, también, ¿por qué se mueve un electrón? Pues porque ahí está y se mueve, güey. No, o sea, la pregunta es, ¿podría la existencia ocurrir en otro número de dimensiones? 5 más 1, 7 más 2, en cualquier otro número. ¿Podría ocurrir? Si ven que es una pregunta fundamental desde el entendimiento de la naturaleza, ¿por qué el universo tiene esa dimensionalidad? ¿No es cierto? Si yo empiezo en mi teoría trabajando con la dimensión fija, agarro, escribo mi lagrangiano y digo, aquí está, empiezo mi lagrangiano en 4 dimensiones y al final del día me pregunto, ¿y por qué mi teoría está en 4 dimensiones? Pues porque cuando te despertaste lo pusiste así, cabrón. ¿No? ¿Por qué? Porque así lo escribiste tú. ¿Qué tendría uno que hacer? Uno tendría que escribir la teoría en una dimensionalidad arbitraria y esperar que la teoría misma me dijera, tranquilo papá, yo en la única dimensionalidad en la cual funciono es en esta. Eso sería una predicción de... O sea, fíjense, piensen en un jarrón, agarro, rompo mi jarrón, yo tengo un jarrón muy bonito, se me rompe en el piso, me olvido arreglarlo, y llega alguno de mis amigos que no le gusta la teoría de cuerdas y lo quiere arreglar. ¿Cómo lo arregla? Pues esos son gente limitada, pues lo pone sobre la mesa y lo quiere pegar en el plano, ¿no? O sea, quiere juntar todas las piezas del rompecabezas, las quiere pegar aquí en el plano. No va a poder. Porque el jarrón vivía en ¿dónde? Vivía en 3 dimensiones. No hay manera de volver a pegar todas las piezas a un solo objeto, de tal manera que forme el jarrón estando en 2 dimensiones. Las piezas no van a embonar, ¿sí les queda claro? Esto de que se rompió el jarrón es como llegamos nosotros a la naturaleza. Nosotros llegamos aquí y cuando llegué estaba roto, cabrón. Y lo único que estamos intentando hacer es armarlo. Una teoría tendría que ser tal que pueda justamente darse cuenta en cuántas dimensiones se arma ese jarrón. O sea, en cuántas dimensiones se consiente ser la teoría. Entonces, por lo que digo que es darle la vuelta a la pregunta, no, más bien la teoría de cuerdas lo que querría sería tener una predicción de en cuántas dimensiones existimos. Y entonces deja la dimensionalidad arbitraria y consigue una predicción. La predicción no nos sale, o sea, nos sale que son 10 dimensiones para las teorías de cuerdas estándar. Nos sale que son 10 dimensiones. Entonces, es una de las cosas que, fíjense, tiene todos los componentes, hasta me predice cuál es la teoría, pero me dice que tiene 10 extremidades en vez de 4. ¿No? O sea, justamente es una cosa similar. Ahora, el por qué es que nos sale eso, porque justamente en el momento de hacer el cálculo sobre la consistencia de la teoría, nos damos cuenta, nos damos cuenta de que escribo yo el espectro, o sea, yo agarro mi cuerda, la pongo a volar y la cuantizo, cualquier cosa que se quiera decir ahorita, simplemente hago una teoría cuántica de esa cuerda que se está moviendo. Y cuando me calculo ese espectro, me doy cuenta de que el estado más bajo que yo tengo es un estado en el cual, ojo, esta parte sí es muy fácil de entender, es un estado en el cual la simetría que tiene, o sea, yo puedo rotar estos estados, estas son cosas elementales, yo puedo rotar estos estados, resulta que la forma en la cual lo puedo apuntar, yo puedo rotar mi estado porque apunta en alguna dirección, en ningún momento lo puedo apuntar solo en la dirección temporal. Estas cosas, recuerden, representaban partículas. Cualquier partícula con masa, como se mueve a menos que la velocidad de la luz, yo me puedo mover a la misma velocidad que ella. Y me subo entonces en el sistema de referencia en el cual está quieta. Yo me doy cuenta de que el estado de menor excitación de la teoría de cuerdas no tiene un sistema de referencia al cual yo me pueda mover. O sea, su movimiento siempre está apuntando en una dirección que está inclinada no solo al tiempo, sino hacia el espacio. Ah, esas partículas también las conozco, son las que no tienen masa. O sea, el fotón siempre se mueve a huevo a la velocidad de la luz, ¿no? Y quedó clarito hace algunos años que estaban los italianos diciendo estupideces. O sea, el fotón se mueve seguro a la velocidad de la luz, siempre. Y justamente nunca me puedo subir un sistema de referencia con él, a menos que no tenga masa. Entonces, cuando yo calculo el espectro resulta que el más bajo de todos ellos cumple con que nunca me puedo subir a su sistema de referencia. Es decir, debe tener masa cero. Pero resulta que en el cálculo que hice antes, la masa de ese estado se calcula en término de la dimensión del espacio. Entonces, para que ese estado no sea de masa cero, o sea, se mueva a la velocidad de la luz a huevo, para que ese estado sea de masa cero, necesito fijar la dimensionalidad del espacio, por la manera en la cual construir la teoría. O sea, la teoría es tal que la masa, pero piensen ustedes también, tienen una cuerda y la van a agitar, ¿en cuántas direcciones la pueden agitar? Pues seguro que dependiendo de en cuántas direcciones la pueda agitar, es la correspondencia entre su excitación y la masa, ¿no es cierto? Si la puedo agitar nada más en esta dirección, hay una correspondencia entre la energía y entre la forma en que se agita y la masa y la energía que tiene. Si la puedo agitar también en esta dirección, ya cambió, porque ahora tengo otra componente que va a contribuir a la energía.
Entonces, por supuesto, la masa de esa excitación depende de en cuántas direcciones la pueda mover. ¿Sí les queda claro eso, no? Sobre una cuerda, la energía de la excitación de una cuerda pues depende en cuántas direcciones la pueda mover, seguro. Entonces, a lo que yo llego es a que esa excitación, dependiendo en cuántas dimensiones esté, me da una masa distinta. Para que me dé masa cero, tengo que fijar a una cierta dimensionalidad. Que en el caso de, si nada más considero excitaciones bosónicas, me da 26 dimensiones. Si considero excitaciones bosónicas y fermiónicas, me da solo 10. ¿Por qué? A ver, o sea, con esto que acabo de decir, que estoy moviendo a la cuerda en distintas direcciones, ¿no? Y justo entre más direcciones le ponga, pues distinta es la relación entre la excitación y la energía, o sea, entre la vibración y la energía. Si le permito que se mueva solo bosónicamente, o si le permito que se mueva bosónica y fermiónicamente, la relación entre esa vibración y su energía va a cambiar. Entonces, cuando ya paso a supercuerdas, que incluyo bosones y fermiones, los grados de libertad hacen que se modifique la relación con la masa. Entonces, para que ese estado tenga masa cero, me basta con 10 dimensiones, si tengo bosones y fermiones, si tengo supersimetría. Si no la tengo, necesito 26. Si nada más tengo bosones, necesito 26. ¿Sí queda al menos caricaturescamente claro de dónde vienen las dimensiones? O sea, viene de la relación que hay entre vibración y la energía del estado. Y entre más dimensiones tenga, pues cambia esa relación. Y como necesito que la más baja tenga masa cero, eso me define la dimensión en la cual puedo trabajar. ¿Más preguntas? Pero entonces eso significa que estás diciendo que tienes que tener 26 o más, No. o 10 o más, o No, exactamente esas. O sea, yo tengo, imagínense una gráfica, yo tengo para esta cantidad de dimensiones la masa de esta cosa vale tanto, para estas dimensiones vale tanto, para estas, entonces me pregunto, ¿para cuántas dimensiones vale 0? Para 26, ya está, es la dimensión que necesito. Entonces es una relación 1 a 1 entre la relación con la masa y el número de dimensiones en las cuales trabajo. ¿Y qué pasa con masas mayores que 0? Con masas mayores que 0 son incompatibles con el hecho de que observo que ese objeto se propaga a la velocidad de la luz. O sea, yo observo que este objeto que yo calculé se propaga a la velocidad de la luz. Eso obliga a que su masa tenga que ser 0, porque solo los objetos con masa 0 se propagan a esa velocidad. Y la forma de hacer que ese objeto tenga masa 0 es fijando las dimensiones a 26. Si yo cambio eso, pues me da una masa que ya es más grande que 0 y no se puede mover a la velocidad de la luz. Si lo pongo para abajo, me aparece un taquión y la teoría es inconsistente. Entonces, justo, estoy limitado para todas partes. Entonces ahí lo que diría es, asumo que hay 10 dimensiones y ahora aplico eso a otros objetos con masas distintas. No. O sea, justo, asumo que hay 10 o 26, justamente. O sea, lo que me doy cuenta es de que la forma de que sea consistente es si tiene 10 o 26 dimensiones para que la masa de ese primer estado sea 0. Y con respecto a ese primer estado, los demás ya son excitaciones de lo mismo. Entonces, una vez ya fijada esa dimensión, ya me da todo el resto de la torre. Sí. Bueno, entonces, ahora, más o menos se trata de entender es que la teoría o el modelo tiene que poder decirte de algún modo en qué dimensión está, ¿no? ¿Y cómo es aquí en la teoría de cuerdas que sale ese número? ¿O qué miden? ¿Por qué sale ese número? Justo por eso. El número está fijado por el hecho de que para que sea consistente necesitas que esta masa sea 0. Tiene que ser consistente, solamente es como que arbitrario, o sea, funciona en este y entonces así va a ser. No, o sea, a ver, por ejemplo, imagínate que tú quieres describir dos canicas que se están moviendo, ¿no? Y tú te fijas en el movimiento de una y encuentras que la fuerza que actúa en todo el espacio, para ver que ese movimiento es el correcto, tiene que ser tal. Pues no puedes decir, bueno, para que esta sea esta, le dejamos esta fuerza y a la otra le cambio la fuerza. Pues no, o sea, aplica lo mismo. O sea, en ningún momento te moviste, simplemente ya de una observación concluyes algo. Esa conclusión tiene que ser válida para todos los demás. Dicho de otra forma, si yo ya vi que en el sistema solar se cumple la ley de gravitación, postulo que es universal, que esa atracción entre masas ocurre ahí y ocurre en cualquier otro lugar. O sea, yo no agarro, piensen ustedes, por ejemplo, en la ley de gravitación universal. Además de lo que hizo Newton, determinó su constante, a la cual le seguimos llamando constante de Newton, incluso en más dimensiones. Le llamamos constante de Newton a esa, ¿por qué? Porque justo fue la constante que le dio la relación para que salieran las leyes de Kepler. Esa constante de Newton, de observar que aquí en el sistema solar se cumple, concluyo que así tiene que ser la ley de atracción entre masas. Cuando me muevo a otro sistema solar, ¿le voy a cambiar esa constante? Pues desde luego no, ya concluí que esa es la fuerza de atracción. Entonces, cuando me mueva a otro sistema planetario, también funcionará. Cuando me mueva a una galaxia, también funcionará. Y por supuesto, sirve. O sea, si no, las leyes de la física no serían universales. O sea,
¿de dónde parto del principio que con eso mismo puedo describir otras cosas? Pues porque si no se lo aplico a todos dentro de la misma categoría, tendría que diseñar leyes para cada caso. Es lo mismo acá, o sea, ya deduje o sea, de aquí noto que a fuerzas la dimensión tiene que ser tal. De otras cosas podré concluir otras cosas, pero de esto en particular concluí cuánto vale la dimensión. Para todo el mundo, no para alguien nada más. ¿Algo más? Otra sobre las dimensiones y otra cosa. Mira, he oído que dicen que están compactificadas, que son 10, ¿no? Pero que de ahí luego están compactificadas y así es como llegamos a las 3 más 1. ¿Eso qué significa? En realidad, esencialmente es que cuando nos dimos cuenta de que teníamos más dimensiones, la primera respuesta que se nos ocurrió fue, ¿te sobran dimensiones? Enróllalas y ya no las vas a ver, güey. No, ¿a qué me refiero? Tú toma una hoja, o sea, una hoja que es dos-dimensional, hazla rollito. Primero te queda un tubo, ¿no es cierto? Hazla rollito más fino, o sea, enróllala más chiquito. Eventualmente, si la sigues enrollando y la ves desde suficientemente lejos, ya no vas a ver un plano, lo que vas a ver va a ser una línea, ¿no es cierto? Entonces, es lo que quiere decir compactificarlas, que en vez de ser una cosa extendida, se vuelven un dominio compacto, o sea, en vez de ser la línea recta, es un círculo, y ese círculo, pues ya puede tener tamaño, entonces lo puedo hacer suficientemente pequeño, y si es suficientemente chico, desde mi percepción macroscópica, o sea, a comparación de lo que yo observo, pues ya no lo veo como una dimensión permisible. ¿Qué quiero decir con esto de no verlo? Piensa que, por ejemplo, ¿cómo detectas tú que vives en un plano? En particular, porque si yo pinto aquí, ¿cómo sabes que vives en 3 dimensiones? Si yo pinto aquí un cuadro, no te quedas atrapado, ¿no? Simplemente pasas por la tercera dimensión y te sales. Entonces, o sea, te puedes mover lo que estoy diciendo es te puedes mover en la otra dimensión y brincarlo. Imagínate que yo tengo a unos electrones atrapados en un tubo. No dentro del tubo, sino en la superficie del tubo, ¿ok? Y agarro y los aviento el uno contra el otro. Yo me voy a dar cuenta de que es un tubo y de que no es nada más una sola dimensión, solamente si los mando con la suficiente energía como para que se puedan acercar al menos a la mitad del perímetro. ¿Sí ves? O sea, para que cruce uno y se vaya del otro lado, ¿cuál va a ser el mínimo acercamiento? Pues justamente la mitad del perímetro del círculo. ¿Sí me está siguiendo todo el mundo? Yo aviento 2 electrones en el tubo, o sea, no dentro del tubo, sino en la superficie del tubo. Los aviento para que este electrón se siga para allá y el otro electrón se siga para allá. ¿Por dónde tienen que pasar a lo menos, a lo más? Tienen que estar a una distancia de la mitad del perímetro del círculo del cual estoy hablando. ¿Sí me siguen? Del perímetro, o sea, la mitad del perímetro. O sea, lo del medio no existe, o sea, todo lo que existe solamente es la superficie del tubo. Entonces, justo, o sea, la distancia está medida sobre del tubo mismo. Entonces, la distancia que yo le veo acá, pues es la distancia sobre el tubo. Cuando me acerco, ¿cuál es esa distancia? Pues la mitad del perímetro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo me voy a dar cuenta de que existe esta dimensión extra? Si yo los aviento con una cierta energía que no me permite acercarme a menos de 1 metro, pues nunca me voy a dar cuenta de que está esa dimensión, ¿cierto? Hasta que no lo aviente con la suficiente energía, o sea, porque los 2 electrones se repelen. O sea, hasta que no los aviente con la suficiente energía como para que puedan acercarse a esa distancia tan chiquita y luego seguir avanzando, no me voy a dar cuenta de que existe esa posibilidad de salirme por la otra dimensión. Entonces, ¿qué quiere decir con que están compactificadas? Con eso. Y no solamente es que las veamos de lejos, sino que ni siquiera las podemos ver como movernos en esa dimensión porque no alcanzamos la distancia suficientemente pequeña como para resolver y darnos cuenta, era un tubo. Están compactificadas y no las veo. ¿Alguna última pregunta? Sí. En cuestión de dimensiones, siempre se habla de variaciones en cuanto a dimensiones espaciales, pero es posible que pueda haber alguna otra dimensión temporal que puede extender, o simplemente es incompatible con cualquier forma de razonamiento independientemente del número de dimensiones espaciales. No se puede razonar de esa manera. Se han hecho intentos, a lo cual la gente le llama física de 2 tiempos y así. Se han hecho intentos por aumentar el número de dimensiones temporales, efectivamente. Ninguno sirve. O sea, uno llega a inconsistencias increíblemente. O sea, se vuelve inconsistente la física sumamente rápido. No así cuando agrego dimensiones espaciales. O sea, yo puedo agregar el número de dimensiones espaciales que quiera y puedo seguir teniendo conservación de momento, conservación de millones de cosas. Cuando pongo 2 dimensiones temporales, todas las leyes de la física que conocemos fallan en algún lugar o en otro. Sí se ha hecho un intento, o sea, existe el término física de 2 tiempos, pero pues eso para lo único que sirve es para las comidas corridas.
Pero sí, o sea, digamos, obviamente, si es una cosa que se puede pensar, sí se puede preguntar, y lo que hemos llegado a concluir es que al menos no hemos encontrado una forma de que las cosas salgan bien. Y sí hemos encontrado que siempre salen mal. Nos hemos garantizado que salen mal si agregamos un tiempo extra. Bueno, pues entonces le agradecemos a Leonardo nuevamente por... ¿Mail o algo así? ¿Perdona? ¿No tienes transferencia con tu mail? No, a propósito. Bueno. Justo igual cualquier otra cosa, saben, o sea, porque no reconozco sus caras, pueden encontrar mi página, o sea, si googlean Leonardo Patiño, Facultad de Ciencias, aparece mi página donde vienen los datos de contacto y demás, a los cuales prometo nunca contestarles un correo. No, por supuesto escriben ahí con algunas dudas, les puedo contestar algunas dudas allá, pero también tienen la alternativa de escribir en el Facebook del grupo de GAE, donde si no respondo yo, que es lo más probable, responderá algún otro de mis colaboradores. Tenemos el Facebook de GAE y hay una sección de preguntas y respuestas, y también en la página de GAE. Si ustedes buscan gravitación, altas energías de la Facultad de Ciencias, UNAM, los lleva a cualquiera, o sea, tanto al Facebook como a la página, porque la dirección es más o menos irrecordable. ¿Es qué? Cuerdas. Cuerdas. Física.unam.mx/GAE, o en Facebook solo buscan GAE UNAM y ahí también encuentran información. Me gustaría recordarles también que dentro de un mes tendremos aquí el gusto de contar con la presencia de Aurora Courtois, quien nos va a platicar un poquito acerca de su trabajo en cromodinámica cuántica, por si alguno de ustedes desea. Muchas gracias por venir y nos vemos. Gracias. Hombre, qué gusto verte. Igual, ¿Cómo andas? No sé que estás en México. Vino la vez pasada. Ah, ¿tú no estabas la vez pasada? ¿A divulgar? No. No, a la plática de... Sí. ¿De Investigae? No. GAE. De GAE. La presentación sí no La vino. dio Mariano. Sí, por eso no vino. Ya. Muy bien. ¿Cuánto llevas acá? Como un mes. Ya, pues sí. Está bien. Me da muchísimo gusto verte. ¿Qué tal te ha ido las cosas? Bueno, ahorita platicamos de salida, pero... ¿Qué huele? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿usted? También bien. ¿Qué tal te ha ido? Bueno, pues no lo conocí hace mucho, no sé. Ya, señor. ¿Ya qué? Ya, señor. Qué horror, cabrón. Imagínate nada más que espanto. ¿Qué? ¿Perdón? Es que les decía que no sabía si se iba a acordar de mí. ¿Cómo no? No con todo el mundo viaja. No es solo eso, pero sí, por supuesto. ¿Qué tal te ha ido? ¿Estás acá ya? Sí, es que estuve un año allá en Chihuahua. Ok. Y no me gustó tanto y decidí venir para acá. Ya estoy.